Nos ha sorprendido ver que han empezado a trabajar contigo personas con las que parecía que había cierto conflicto, como puede ser, por ejemplo, el caso de Titan. ¿Qué ha pasado en este aspecto y qué nos puedes contar? Sí que tuvimos algún conflictillo, ¿no? De estar en algún directo y que pues hubiera algunas palabras ahí cruzadas y tal. Ha habido veces en las que he ganado muchísimo dinero y no he sentido que estuviera creciendo en mi día a día. No he sentido que estaba aportando lo que realmente podía aportar y con esto me he sentido incoherente. Y esto me ha ocurrido con la parte de fitness. Pues me entró un bajón bastante importante y de hecho decidí dejarlo todo. Lo quería cerrar todo, lo fui a cerrar todo. ¿A ti tu entorno, amistades, familia, etcétera, te ha apoyado? Creo que al principio más no apoyo que apoyo. De hecho era un poco el hazme reír, ¿no? El chico de los vídeos de YouTube, en la carrera, en la universidad, búscate un trabajo de verdad. Eso ocurría y eso es un hecho. Además, echo la vista atrás y es algo que ocurrió durante mucho tiempo. Eres una persona con un gran crecimiento personal, empresarial, estás metido en muchos proyectos y esto me lleva a una pregunta. David, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Fit Generation y hoy tenemos un placer espectacular porque tanto Marcos como yo tenemos aquí un amigo y también un referente al que hemos acompañado y nos ha acompañado durante muchísimos años, como a todos vosotros, porque bueno, para nosotros y seguro para ti que nos estás viendo, es el papi de la comunidad fitness, el papi de la creación de contenido en redes sociales, el papi del marketing digital en el ámbito del fitness. Tenemos el placer de tener aquí a Power Explosive. David Marchante, ¿cómo estás, tío? Encantado, un placer y súper agradecido. De verdad que tenía muchísimas ganas y veros aquí sentados, joder, es increíble. Gracias. Es mutuo, David. Me gustaría empezar con unas preguntas un poquito polémicas, porque cuando vemos una persona que lo ha obtenido prácticamente todo a nivel de éxito, pensamos que ese escalado ha sido orgánico, natural y que no se ha enfrentado a ningún tipo de problemas. Entonces, para la gente que nos está viendo y que piense que todo el camino ha sido llano, que obviamente no lo ha sido, queremos hablar un poquito de problemáticas que han surgido por el camino. Se nos viene a la mente una que ha habido muy reciente, que has estado emprendiendo el proyecto de rendimiento empresarial, que es un proyecto en el que ayudas a diferentes empresarios a llevar a la luna sus proyectos, y nos ha sorprendido ver, por ejemplo, que han empezado a trabajar contigo personas con las que parecía que había cierto conflicto o ciertas tiranteces, como puede ser, por ejemplo, el caso de Titan. ¿Qué ha pasado en este aspecto y qué nos puedes contar? Ok. Para empezar. Esto es ir a saco. Pues mira, voy a contestar de forma tan directa como acabas de hacer tú en la pregunta. Para mí, Juanpe, Titán, me ha dado una de las lecciones de humildad más importantes que he recibido en los últimos años. Sí que es verdad que en años atrás tuvimos algunas rencillas. Creo que realmente nunca nos llevamos a llevar mal de por sí, pero bueno, al final pues el entorno con el que te juntas, conflictos previos pues, que tuvimos con el Power Explosive Team, contextos anteriores, pues al final nos hicieron, digamos, pues distanciarnos y que sí que hubiera un poquito de rencilla anteriormente. Pero recientemente hemos retomado cierta parte del contacto y fue básicamente por el proyecto de rendimiento empresarial. Y digo que ha sido una de las lecciones de humildad más grandes que he visto nunca, porque básicamente, bueno, hicimos un lanzamiento de lo que hacemos a nivel de empresa, el Instituto de Rendimiento Empresarial, ayudamos a empresarios, emprendedores, enseñamos todo a nivel de marketing, todo a nivel de empresa, habilidades personales, comunicación, a nivel de venta, marketing, estructura empresarial, fiscal, enseñamos todo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque tanto él como su pareja reservaron la llamada para apuntarse. Y claro, yo tenía un contexto respecto a ellos de, hostia, nunca hemos tenido un conflicto directo como tal, pero bueno, sí que al final pues el contexto ha hecho que hubiera pues cierta tensión, ¿no? En cierta parte y era algo obvio que ambos conocíamos. Pues bueno, le escribo, le mando un mensaje y le digo, hostia, estoy súper sorprendido de que hayas cogido la llamada para entrar con nosotros, tal, súper agradecido. Y básicamente pues fue instantáneo. Me dijo, oye, hablamos por teléfono. Hicimos una videollamada. No jodas. Directamente, o sea, una videollamada. Y lo primero que me dijo, o sea, lo primero, fue un mensaje mirándome a los ojos de te quiero pedir disculpas por todo lo anterior. Me he dado cuenta con el tiempo de que no tenía razón o de que era diferente a como pensaba. Qué bueno. Y sé que puedo aprender con vosotros y estoy encantado de hacerlo. Y me dijo un mensaje que me pareció brutal porque fue algo así como, mira, no tengo ningún tipo de necesidad de estar aquí dando la cara. Podría comprar el programa con otro correo, con otra persona de mi equipo, con lo que sea, nunca te enterarías, pero quiero hacer las cosas bien. Claro, cuando de primeras me dice eso, fue una lección de humildad tan grande, tan grande, que me quedé muy sorprendido. Y al final te das cuenta de que cosas pasadas no tienen o no deben condicionar el futuro. Las personas podemos cambiar. Claro. Y qué importante es el contexto, ¿no? Para al final pues tener un pequeño conflicto con alguien o tener una percepción de alguien y cómo, cambiando ese contexto, pues al final todo esto puede variar a cierto sitio.
A día de hoy pues tenemos muy buena relación, sorprendentemente. Qué bueno. Su proyecto está creciendo muchísimo, estamos encantados de echarle una mano, son personas súper involucradas, conocí a su equipo de hecho personalmente hace poquito y lo que puedo decir es absolutamente bueno porque pocas veces he visto una muestra de humildad tan grande, tan directa y creo que eso es muy complicado. Creo que pocos, o sea, de hecho invito a la gente que nos está viendo ahora mismo que hagan un ejercicio de reflexión de cuántas veces le hemos cagado en nuestro día a día, cuántas veces hemos tenido un conflicto con alguien y cuántos de nosotros seríamos capaces de mirar a la cara a alguien y decir, te pido disculpas por lo que hice porque no tenía razón y tenía un contexto equivocado. Hostia, si lo piensas, es difícil. Y más cuando fue tan bestia. O sea, yo recuerdo que fue algo bastante sonado en la comunidad porque hubo algún enfrentamiento que sí que fue directo, en algún directo que tú tuviste y demás. Entonces, tras eso, tío, la primera reacción, ¿cuál fue? O sea, ¿tú cómo encajaste ese primer momento? Pues claro, sí que tuvimos algún conflictillo, ¿no? De estar en algún directo y que pues hubiera algunas palabras ahí cruzadas y tal. Pero sin más, porque en cierta parte entendí que al final la gran mayoría de decisiones que tomamos son influenciadas por nuestro contexto y por nuestro entorno actual. Entonces solo basta que te juntes con ciertas personas o que estés en un contexto, el que sea, para prejuzgar, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me lo tomé muy a lo personal en aquel entonces, pero sí me lo he tomado muy a lo personal y muy positivamente ahora, retomando la relación, por básicamente pues, el cambio de perspectiva. Así que... Qué bueno, qué lección más importante al final. También el saber encajar ese tipo de cosas que nos van pasando durante el camino también demuestra grandeza y cuando la gente al final acude a ti es porque estás haciendo las cosas bien, o al menos yo es el mensaje que recibo de, joder, si está haciendo las cosas bien, pues voy a intentar tender la mano y ver qué podemos sacar a hacer como un win-win, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata. Entonces, con esto lo que queremos trasladar es el mensaje a la audiencia, a los que nos estáis viendo, que independientemente de lo que te pase por el camino, que guardar ese tipo de rencores al final, lo único que puede hacer es lastrarte. Entonces me parece un mensaje muy, muy interesante. Hablabas también del Power Explosive Team, que quizás ahí nos puedes, sobre todo para la gente que quiera montar un equipo, cómo manejar el liderazgo, las diferentes crisis de liderazgo que pueda haber y hasta qué punto es, o quizás cuál es el momento óptimo para pensar en un equipo y qué cosas deberíamos tener en cuenta. Vale, pues básicamente lo que ocurrió con el Power Explosive Team es, como dices, una crisis de liderazgo, fue mi responsabilidad y creo que es algo además que es natural y que tiende a ocurrir y que nos va a ocurrir siempre y con cualquier proyecto. Al final, cuando empiezas un proyecto, sea cual sea, primero hay una etapa en la que hay una idea, te quema por dentro, estás súper emocionado, súper ilusionado, visualizas la expectativa de qué puedes conseguir, de qué se va a hacer, de qué no se va a hacer, lo que lograrás, lo que no lograrás. Claro, con esa energía que tienes al principio cuando arrancas un proyecto, es muy fácil contagiar a mucha gente que está alrededor, porque lo transmites, es tu pasión, es lo que estás haciendo. Más aún, en aquel entonces teníamos muchísima audiencia, teníamos mucha repercusión. Entonces era aún más fácil pues, que más gente se pudiera sumar. ¿Qué es lo que ocurre? Que detrás de este tipo de ideas iniciales, de este tipo de ideas que te queman por dentro, que te emocionan, después lo que casi siempre ocurre, o por lo menos he visto con todos mis proyectos, es una crisis de liderazgo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no sabes gestionar un equipo. Porque no solamente es atraer a gente que trabaje contigo, es gestionar las expectativas que has creado, gestionar la relación entre la velocidad a la que vas y la que esperabas ir, gestionar la repartición de ingresos, gestionar cuando las cosas van muy bien y te piden de más y cuando las cosas van no tan bien y vas más lento y vives de expectativa. Son como un montón de cosas que al final dificultan esa gestión. Y por supuesto también contando que era un equipo de personas que ya eran emprendedoras de por sí. Correcto. Quizás 2, 3 consejos le dirías a una persona, sobre todo que en redes empiezan a hacer cada vez más colaboraciones cruzadas. Oye, mira, quiero añadir el servicio de psicología o quiero añadir un servicio como una persona externa y empiezan a haber colaboraciones. ¿Qué tipo de consejos le dirías? Por ejemplo, si yo tuviera que dar uno, diría plantear microobjetivos a 3 meses, 6 meses vista para tener un rol claro de cada uno y así tampoco hay confusiones porque hace falta siempre una meta. De hecho, por esa crisis hemos pasado también nosotros en su momento y que 2 o 3 consejos le darías a una persona que, vale, vas a formar un equipo, esto te puede aportar mucho porque tú no puedes llegar a todo ni puedes brillar en todos lados, pero obviamente te vas a enfrentar a problemas. ¿Qué consejos le darías a esa persona? A ver, son muchas cosas las que habría que tocar y las que habría que hablar. En primer lugar, por ejemplo, cuando empezamos a arrancar un proyecto desde cero, yo lo que tendría en cuenta siempre es trabajar con perfiles generalistas, más genéricos. Es decir, la primera persona a la que contratas o que tienes que tener al lado, para mí tiene que ser una persona generalista. Porque cuando empiezas un proyecto, eres un hombre orquesta, haces un montón de cosas, aprendes de marketing, aprendes de nutrición, de entrenamiento, de redes sociales, haces muchas cosas y la persona que más trabajo te va a quitar
es una persona que puede ser tu mano derecha. Pero según pasa el tiempo, lo que buscamos sobre todo es buscar perfiles mucho más especialistas. Dejas ya de buscar una persona que te quite todo el trabajo y pasas a buscar una persona especialista en tráfico, especialista en redes, especialista en edición, especialista en gestión de equipos, project management. Entonces empiezas a buscar perfiles mucho más especialistas. Para mí, el punto principal cuando empezamos a tener un equipo es al principio trabajar con autónomos, trabajar con freelance. ¿Por qué? Primero, porque asumes mucho menos riesgo. Es decir, al final son personas que van a trabajar por porcentaje, van a trabajar por proyecto, vas a pagarles y ya está. No asumes esa carga tan importante a nivel, a nivel fiscal, a nivel de nóminas, etc. Y tienen algo muy bueno y tienen algo muy malo. Trabajar con freelance tiene algo muy positivo, y es que son gente que tienen calle, están ya rodados. Es decir, son personas que ya, pues como ocurría con el Power Explosive Team, eran referentes en su tema, sabían muy bien lo que tenían que hacer, eran personas especialistas, era gente muy, muy, muy buena. Y tienen el incentivo de depende de mí que esto salga bien, también. Y tienen algo muy malo. Y es, por un lado, que van a ser emprendedores y van a querer montarlo por su cuenta. Claro. Por tanto, lidiar con esas expectativas es complicado. Y otra cosa, y es que no todos van a tener una visión a largo plazo. Es decir, muchas veces es un utilitarismo, es un puente donde tú en cierta parte te aprovechas de mí, yo en cierta parte me aprovecho de ti en el buen sentido de la palabra, es un win and win continuo, pero no es un proyecto a largo plazo. Entonces, al principio, la forma de empezar un proyecto es con colaboraciones de este estilo, pero la forma de hacer empresa sólida a largo plazo es justamente empezando a tener equipo interno, equipo propio y que el conocimiento se quede in-house. Porque si bien un freelance tiene calle y puedes aprender muy bien con ellos y pueden hacerte un muy buen trabajo, lo cierto es que después va a ser muy complicado que adquieran los valores de la empresa, adquieran el tono de la empresa. Al final son personas que tienen su proyecto, van a su bola, tienen sus clientes, tienen sus historias y además trabajan contigo. Entonces, esa filosofía de empresa cuesta mucho más hacerla o es mucho más lento. Entonces, para empezar, empezaría con freelance, creo que es lo menos riesgoso, pero poco a poco transicionaría a que el conocimiento se quede en un equipo interno, en un equipo propio y que cada vez pueda ser más especialista. Claro, pero esa parte de quizás más mental, ¿no? Que yo creo que todos lo pensamos cuando lo vimos, en plan, joder, qué pena. Si nos daba pena a los que lo veíamos desde fuera, desde dentro eso tuvo que ser una movida que te cagas, algo que hemos vivido, algo que vemos que le pasa prácticamente a todo el mundo que monta equipo. Sobre todo nos interesaría saber, tío, cómo gestionaste toda esa parte quizás más emocional y qué recomendarías o qué habrías hecho, qué habrías cambiado, porque dices, sí, tuve una crisis de liderazgo, no supe gestionar esto, ¿qué habrías cambiado? Realmente no cambiaría nada porque aprendí muchísimo. Claro. Y fue una etapa muy buena y muy guay en general. O sea, conocimos a grandes personas, a día de hoy me llevo muy bien con muchas de ellas, incluido contigo, que estamos aquí sentados. Estuvo muy bien y además te das cuenta de que es necesario pasar por ahí. Lo que realmente creo, por ejemplo, que marca la diferencia a día de hoy en que escalemos muchos los proyectos a cifras muy altas es justamente que una de las cosas que entendemos es cada una de las etapas por las que casi siempre vamos a pasar, sabemos identificarlas antes y sabemos poner solución mucho antes. Entonces, claro, al principio cuando empiezas no tienes ni idea de todo esto, no sabes por qué te vas a encontrar, no sabes cómo gestionarlo. Y es muy difícil porque realmente tienes que gestionar en la misma medida la falta de expectativas, es decir, la lentitud con la que quizá cumple las expectativas del equipo. Correcto. Con lo contrario, es que de repente, por ejemplo, pues pueda ir muy, muy bien un proyecto y te empiezan a exigir más y porque en un porcentaje y empiezan a apretar más de la cuenta. Es un equilibrio, es una balanza que de por sí es complicada. Todo aquí se me ocurre una pregunta que además nos viene egoístamente muy bien a nosotros como equipo, que ahora mismo estamos en un momento en que las redes sociales van muy rápido, hay muchas oportunidades. O sea, yo veo que estamos quizás en el mejor momento histórico para emprender un proyecto, para hacer muchas cosas. ¿Y cómo generas el generar talento en tu equipo, en formar a tu equipo, que nosotros optamos mucho por formar talento interno, que después se dé esa fuga? Porque obviamente una persona que tú estás formando, que estás invirtiendo tiempo también para que integre los valores de la empresa, que está expuesta a 1000 estímulos, que ve 1000 oportunidades al día, que esa gente se vaya. ¿Cómo incentivas que la persona se quede o cree en tu proyecto o apueste por lo interno? ¿Cómo gestionas eso? Claro, son muchas cuestiones, pero entre ellas, pues tener, por ejemplo, planes de empresa donde sepan hasta dónde pueden escalar, trabajar con incentivos, que haya un buen ambiente laboral. Define incentivos económicos, imagino que habrá más. Cada persona tiene incentivos propios. Es decir, hay personas, por ejemplo, que únicamente trabajan por dinero y está perfecto. Hay personas que buscan más libertad. Hay personas, por ejemplo, que buscan más reconocimiento. Hay personas que buscan más una conciliación familiar. Lo que he aprendido después de, somos ahora mismo un equipo de más de 100 personas, que en este tiempo hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido mucho de gestión de equipos, de contratación y de despidos, desgraciadamente también. Y lo que te das cuenta al final es que a veces tú entiendes que la moneda con la que tienes que pagar a alguien es únicamente el dinero
y con el tiempo te das cuenta de que hay muchas monedas más allá del dinero. Y que hay personas que por todo el dinero del mundo no quieren trabajar contigo si no tienen una conciliación familiar, o no tienen seguridad, o no tienen un puesto estable, o no tienen un reconocimiento por lo que están haciendo, o no aprenden, por ejemplo, en su día a día. Entonces creo que uno de los puntos más importantes es entender qué es lo que realmente motiva a esa persona. Y os sorprendería la cantidad de personas que no solamente trabajan con dinero. Es decir, evidentemente el dinero es un punto importante y hay que pagar bien a la gente y por eso hablo de los incentivos también económicos, pero entender también que hay otras muchas formas de pagar. Pagar con mejor ambiente laboral, pagar con mayor flexibilidad de horarios, son cosas que además estamos haciendo por mejorar constantemente y aprendemos muchísimo al respecto. Hemos hecho muchas cosas pues no tan bien y poco a poco pues, vamos mejorándolas también. Todo eso es súper importante. Entonces, para mí, yo sobre todo lo que pienso ahora mismo es, y donde intento poner el foco en mi día a día, primero, cómo trabajar los planes a largo plazo para que la persona sienta que no va a estar siempre en este mismo sitio, sino que va a tener una proyección y que va a poder ir a un sitio donde va a aprender más, va a tener más responsabilidad, etc. Y también pues trabajar con incentivos. Por ejemplo, pues nosotros cuando hacemos un lanzamiento grande, por ejemplo, hace poquito hemos hecho un lanzamiento muy potente, pues joder, ha ido muy, muy, muy bien. Pues también pues, pagar en reconocimiento y que toda la plantilla pues, pueda tener un extra por ello, pues eso también incentiva que cuando haya más lanzamientos la gente pues, quiera involucrarse, aparte de lo que ya cobran de por sí. Claro. Eso es lo que mola un montón, tío, de cómo lo estás tratando, que es algo con lo que nos sentimos identificados, como que hay corresponsabilidad, ¿no? con la parte de cómo trabaja el empleado, el trabajador, que no es solo el exigirle estar motivado porque tienes que estar motivado, sino el qué puedo hacer yo por generar ese liderazgo positivo para que hagas mejor las cosas. Y has comentado ahora mismo un poco en respecto a esa crisis de liderazgo, con, digamos, lo que serían trabajadores o algo así más parecido, pero también eres una persona que ha trabajado con socios de forma muy abierta. Por ejemplo, es el caso de Miguel, que a nosotros, que además pues somos socios también, nos llamó mucho la atención porque erais pues uña y carne. De hecho, pues joder, vivíais juntos, os veía prácticamente juntos en todo y de repente de la nada desapareció. ¿Qué pasó ahí? Miguel Camarena es una persona increíble. Es de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Y agradezco muchísimo haberle conocido y haberme cruzado en su vida, sobre todo porque Miguel es una persona que, no sé, la paz que nos transmitió a todos, el nivel de conciencia al que nos hizo llegar, la tranquilidad con lo que nos hizo gestionar el día a día, aprendimos muchísimo con él. Quizá más de la parte de desarrollo personal, la parte más espiritual. Miguel es muy, muy, muy crack en todo eso y nos aportó muchísimo. Básicamente, mira, voy a contaros cosas curiosas respecto a Miguel. Miguel es una persona con la que es imposible discutir. No se puede discutir ni aunque quieras. De hecho, estuvimos como socios como 2 años y medio, casi 3 años, y ninguna discusión, ningún conflicto, nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues hicimos mucho dinero en conjunto, mucho, vamos, tanto que se ha retirado. Literalmente, hablaremos sobre ello. Hicimos mucho dinero y simplemente lo que ocurrió es que de una forma súper genuina y súper natural, pues llegó un momento en el que a mí me apetecía seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir dando lo mejor que podía al mundo y a él le apetecía estar tranquilo. Entonces estamos en una situación diaria en la que él veía que yo iba a fuego, yo veía que él se estaba relajando y llegó un momento en el que no, ningún tipo de fricción. Hostia, Ningún tipo de fricción, que va. ¿No había choque? Aceptación absoluta, respeto absoluto, cada uno entendíamos el punto de vida en el que estábamos, cero fricción. Y llegó un momento en el que nos sentamos y dijimos, tío Miguel, ¿a ti te apetece vivir la vida meditando, estando tranquilo? Y a mí me apetece, tío, darlo todo, seguir aprendiendo, seguir montando equipos, seguir escalando, seguir creciendo. ¿Qué te parece si, no sé, nos repartimos lo que tenemos, nos centramos cada uno en lo que tenemos que hacer y continuamos por nuestro camino? Y espectacular. Fue una transición totalmente natural Claro. Ningún tipo de conflicto, totalmente equitativo. Los dos sentimos que fue un acuerdo brutal y Miguel ahora mismo se ha retirado, literalmente. Qué atípico. Bueno. Claro, eso explica un poco, que es algo que me llama la atención, cómo divulgaba en redes, cómo estaba haciendo todo, pero que es súper atípico, ¿no? Que justo, fíjate, lo primero que me ha salido es pensar, hostia, 2 puntos encontrados, uno quiere hacer más, otro quiere hacer menos, tal que cual. Qué fuerte. De hecho, lo que comentabas antes de incentivos, a mí me parece también muy interesante eso, porque yo, por ejemplo, en ese sentido, y Víctor también, no nos movemos por dinero en lo laboral. De hecho, para mí el roleplay es muy importante. La labor que yo cumplo, quiero que sea divertida, quiero que me devuelva, que me levante ilusionado, que por la mañana que me levante de un salto de la cama y diga, me apetece muchísimo hacer esto. Eso para mí es súper importante. Y además llega un punto que llegas a un marco de dinero, yo no sé, por ejemplo, lo que necesitas tú para vivir, pero pongamos que tú facturas 10.000 euros al mes. Ya dices, pues yo no necesito más para vivir, pues quiero que sea divertido. También por eso hablamos antes de por qué gente que tiene mucho dinero pues emprende un proyecto en YouTube o emprende proyectos que desde un punto de vista económico no se entienden. Entonces, desde esa perspectiva, es decir, es importante el estudiar a una persona qué le motiva, dárselo, pero David, ¿qué te motiva a ti en la vida, en tu día a día?
A mí lo que me hace levantarme cada día es, primero, sentir que aprendo, sentir que crezco a nivel empresarial, a nivel personal, sentir libertad y sentir contribución. Es decir, sentir que lo que aprendo, con lo que crezco y lo que hacemos, le puedo aportar a los demás. Y con esto me siento pleno. Y te digo esto porque ha habido veces en las que he ganado muchísimo dinero y no he sentido que estuviera creciendo en mi día a día. Y eso ha hecho que no fuera coherente conmigo mismo. Ha habido veces en las que he sentido mucho crecimiento, en los que he sentido mucha libertad y sin embargo no he sentido una parte de contribución al mundo. No he sentido que estaba aportando lo que realmente podía aportar y con esto me he sentido incoherente. Y esto me ha ocurrido con la parte de fitness. En la parte de fitness llegó un momento en el que tal cual me pasó esto, tal cual. Llevaba ya 9 años divulgando a nivel de fitness y empecé a sentir incoherencia en el sentido de, siendo realistas, ¿qué más puedo aportar que no haya aportado ya, que realmente le haga a la gente mejorar y que haga que consiga resultados? Claro, cuando llevas 9 años aportando y has hecho miles de vídeos, prácticamente el global de todo lo que has trabajado ya sabes que es el 80% de las cosas que hace que la gente consiga el 100% de resultados. Has tocado prácticamente todo. Entonces, ¿qué más hay? Ese último estudio que empieza a surgir donde se relaciona... O sea, claro, empecé a entrar en una incongruencia en el sentido de, ¿realmente quiero compartir este último estudio porque sé que le va a aportar a la gente? ¿O porque quiero demostrar que sigo en el sector, que soy bueno en esto y que sigo a la última? Y empecé a darme cuenta de, joder, realmente ya no hace falta rizar el rizo más. Todo lo importante lo he tocado. Este último estudio es más una demostración de ego que realmente de que yo sienta que esto le puede cambiar la vida a la gente. Entonces, eso fue una incongruencia que para mí me hizo replantearme muchas cosas a nivel de fitness. Y esto empezó a juntarse con una etapa muy rara en mi vida, de esto hace como 1 año y medio, 2 años más o menos, en la que, claro, cuando yo arranco el canal de fitness, lo hago con total, sin ninguna expectativa. No busqué nunca pues, hacer un gran proyecto de esto, ni facturar muchísimo, simplemente me lo fui encontrando y fui adquiriendo esta mentalidad empresarial. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, cuando empiezas a facturar y empiezas a hacer empresa, hay un momento en el que todo depende de ti. El 100% de la facturación depende de qué acciones haces en Instagram, depende de cuánto vendes, depende de tu acción. Pero llega un momento en el que, concretamente, pues hace esto, 2 años más o menos, habíamos montado una estructura empresarial tan grande, donde ya están facturando tanto, donde yo cada vez que tenía que hacer una acción en Instagram, me planteaba, vale, pero ¿cuánto sumo yo a la facturación de la empresa haciendo esto? Y es que mejor es un 1%, un 2%, es que es totalmente insignificante que lo haga o que no lo haga. Pero cuando se junta esa parte de, hostia, no me siento coherente en cuanto a lo que estoy aportando, porque no siento que haya que rizar más el rizo por demostrar que estoy ahí, y además no hago falta para mantener todo lo que estamos haciendo y para seguir creciendo, pues me entró un bajón bastante importante y de hecho decidí dejarlo todo. O sea, de esto hace 1 año y medio y yo decidí dejarlo todo. Yo hablaba con Ángel, hablaba con Álvaro, hablaba con todos y yo dije de dejar todo. La cuenta de Instagram, YouTube... Lo quería cerrar todo, lo fui a cerrar todo. Y de hecho hablé con Álvaro Guzmán, y le dije, tío Álvaro, no me siento coherente con lo que estoy haciendo, creo que me toca un cambio en mi vida. Siento además que yo ya estoy mucho más en la parte empresarial, más que en esta parte, es donde siento que puedo aportar mucho más. Y además que no hago falta. Sobre todo es la sensación de no haces falta. O sea, el ser incoherente aportando, dices, bueno, vale, pero el no hacer falta te da una dosis de humildad muy grande. Y entonces le dije a Álvaro, tío, voy a dejarlo todo. Y Álvaro me dijo, vale, tío, te conozco lo suficiente como para saber que es verdad, sé que lo vas a dejar todo, sé que te la suda, porque tengo muy trabajado el desapego en cuanto a todo esto, pero te propongo una cosa. Tengo que hacer un evento de biomecánica el mes que viene, vente al evento y después del evento, tío, definitivamente lo cierras y ya haces la despedida en el evento, lo grabamos y que se quede para la posteridad. Y dije, venga, va, lo hacemos así. Y el de 4 horas creo que fue, o el que era una locura. El evento de biomecánica fue presencial. Fue el anterior al que vinisteis vosotros. Fui a ese evento y entonces en ese evento pues Álvaro me dijo, oye David, que tenemos un ponente confirmado, pero que finalmente no viene. Así que te toca salir al ruedo, ¿no? Y dije, sobre entrenamiento. Sobre programación del entrenamiento. Que llevabas, ni se sabe. Claro, llevaba un montón de tiempo sin hacer una ponencia presencial sobre programación. Pero bueno, era lo que siempre había hecho. Además, considero que es un tema en el que sé mucho. Entonces dije, venga, pues lo hacemos. Bueno, pues el día anterior, la noche de antes, preparando la ponencia, la charla, tal y cual. Y ese punto, esa charla, fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión porque en ese momento, y solamente por ese momento, pude reconectar con el motivo por el cual empecé a divulgar. Y no fue por facturar, no fue por hacer empresa, no fue por nada más, sino porque había un chaval que tenía 19, 20 años que sentía que tenía algo muy bueno que aportar y que había gente que estaba dispuesta a escuchar. Y en ese momento fue cuando dije,
tío, esto es por lo que realmente empecé. Y fue ese momento exactamente el motivo por el que tomé la decisión de no dejarlo, de continuar, pero asumir que 100% iba a ser para mí un hobby, sin ningún tipo de expectativa más. Esto fue muy importante porque en el momento en el que reconecté con esta parte de nuevo y en el momento en el que asumí que el 100% de lo que tenía que ver con el fitness era para mí un hobby a partir de ese momento, fue cuando reconecté también con el, vale, ¿dónde puedo aportar yo realmente? ¿Qué es lo que vengo haciendo tantos años y que además considero que sabemos hacer muy, muy, muy bien? Lanzar empresas y reventarlo. Sin duda es la parte de empresa. Y fue este motivo por el que arranqué la cuenta de Instagram nueva, la de Rendimiento Empresarial, que ya llevaba trabajando, o sea, llevamos trabajando en el concepto pues bastante tiempo, y fue por lo que di este salto tan grande en mi vida de decir, joder, si yo hay un sitio en el que realmente puedo aportar, en el que realmente considero que tengo un don, en el que realmente considero que tenemos visión como para hacerlo muy bien, es en la parte de empresa, es en la parte de emprendimiento, es en la parte de marketing. Y ha sido, sin ninguna duda, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ha sido un cambio de etapa totalmente natural, donde toda esa fuerza que yo sentía que tenía en la parte de fitness, que yo sentía que podía aportar en la parte de fitness, siento que ahora puedo aportar incluso más en la parte de empresa, porque lo hemos hecho muchas veces de forma muy contundente. Y es donde me siento totalmente coherente. En cuanto a, siento crecimiento diario, aprendizaje diario, una libertad absoluta, un desapego monumental ante todo, porque sé que lo que puedo aportar es muy, muy, muy bueno, independientemente de lo que la gente piense o lo que no, y a la vista están los resultados. Y sobre todo, siento que lo que puedo aportar es, o sea, siento contribución real en el día a día. Entonces, y te lo pasas de puta madre. Y me lo paso increíble. El último reel que he visto te desnudas incluso. O sea, es muy bestia. Se te nota una desinhibición increíble con respecto al personaje que era quizás el David Marchante de hace 3, 4, 5 años, que eras como mucho más serio, mucho más formal y tal, y ahora es como desmelenado lo que te apetezca y joder, yo creo que conectas muchísimo más con la gente. De hecho, ahora me gustaría pasar al bloque de empresa y ya nos metemos más a fuego en el bloque de empresa. Tenía una pregunta que ya me la has contestado, que es porque tú has emprendido diferentes proyectos. De hecho, el proyecto donde estamos, de Fit Generation, lo has empezado tú con Marcos y has empezado diferentes proyectos y llega un punto que simplemente te sales. Y entiendo que es porque consideras que ya no puedes aportar más, entonces tu roleplay cambia a otro lugar. Eso creo que ya me lo has contestado. Pero esto es para la audiencia, para la gente que tiene una marca personal y quiere emprender. Bien, hay que aportar, pero ¿hasta qué punto? Yo entiendo que tú no llevas tu cuenta de Instagram de Power Explosive a día de hoy. Vale, entonces no llevas tu cuenta de Instagram, ¿cuál es el punto para que la gente, porque las redes sociales es un trabajo y te sacan mucho tiempo, cuál es el punto para empezar a meter equipo en redes sociales? Un community manager, alguien que te ayude con el diseño, que te organice las publicaciones. ¿Cuándo crees tú, en tu caso entiendo que lo has ido aprendiendo, pero en el momento actual, con todo lo que sabes, cuál es el punto de meter equipo en redes sociales? Desde mi punto de vista, desde prácticamente el principio. Porque, interesante. Sí. Porque hay un tipo de trabajo que puedes subcontratar desde el principio prácticamente, que es, por ejemplo, la edición de vídeo, que a una persona no experimentada le puede llevar muchas horas y que una persona, por ejemplo, te puede editar prácticamente por un precio irrisorio. Más aún cuando incluso hay editores buenísimos de vídeo, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en Latinoamérica. Podemos contar con personas a nivel de teoría de banderas que van a estar hiperagradecidas. Vale, pongamos, para aterrizar todo esto, una persona que acaba de empezar en redes sociales, que acaba de sacar su titulación de entrenador oficial y factura 600 euros al mes. Quita el autónomo, tal. ¿Cuánto invertirías, qué porcentaje de la facturación invertirías en equipo? 50 euros en un par de vídeos, para que la gente tenga datos reales. Yo el cálculo que haría sería cuánto tiempo tardo en editar un vídeo y cuánto puedo ganar si en lugar de invertir ese tiempo editando un vídeo, lo puedo conseguir, o sea, puedo estar, por ejemplo, prospectando clientes y cerrando ventas de mi producto. Claro, o sea, hay estrategias de venta súper sencillas, como por ejemplo a nivel de prospección, setting, que es básicamente pues, tener conversaciones con la gente que te sigue por Instagram, ir prospectando y viendo que les puedes ayudar y cerrándolos en venta. Si vas a tardar 2 horas en editar un vídeo y una persona te lo puede hacer por $15 o por $20, ¿cuántos cierres puedes hacer dedicando 2 horas diarias a vender tu producto? Pues a lo mejor te sorprendes. Entonces creo que es una cuestión de cálculos y ver realmente dónde eres más productivo y dónde eres más efectivo. O sea, ahora mismo a lo mejor los entrenadores, la mayoría que están empezando, como que no terminan de ver esa relación entre el tiempo y el dinero, ¿no? Que a lo mejor solo piensan en ingresos y no piensan que su tiempo ya es un ingreso de por sí porque estás dejando de ganar. Ojo, que nosotros ese error lo hemos tenido hasta hace relativamente poco, Sí. que nosotros hacíamos la edición de vídeo y tú decías, bueno, pues me tomo un café, duermo menos, saco descanso. Error, porque invierte energía allí donde más brillas y vas a ser hiper 100 veces más productivo. Hay ciertas tareas que es muy fácil subcontratar, que no requieren una gran complejidad, que no son muy comprometidas, porque un pequeño fallo ahí tampoco te compromete demasiado,
y que merece la pena delegar desde un principio, sobre todo porque tu foco en otro sitio puede ser mucho más interesante. Yo cometí también ese error, tardé muchísimo tiempo hasta que finalmente pues, contraté un editor y todo eso, pero merece la pena. Y hay ciertas cosas que 100% son así. Por ejemplo, otras cosas que se me ocurren al respecto. Pues, por ejemplo, una persona que se dedique a mantener conversaciones con la gente que te sigue por privado y que poco a poco estas personas vayan entrando a tu producto, pues al final va a cobrar un pequeño porcentaje por la venta que hagas de esas personas y tú te quitas de un trabajo gigante. Una persona, por ejemplo, que haga un cierre telefónico por llamada y que te pueda cerrar tu producto bien, pues a lo mejor se lleva otro pequeño porcentaje, pero es que te estás liberando para centrarte en lo importante, que es en la visión estratégica, que es en la parte de visión, que es en preparar mejor contenido que pueda conectar mejor con tu audiencia, mejorar mejor tu producto, hacer mejores sistemas, y todo eso a largo plazo te hace ir mucho más rápido. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es muy importante si estás empezando con tu marca personal, con tu proyecto, tener esto presente desde ya, porque ese tiempo que puedes invertir, bien sea en descansar para tener más energía para luego invertirlo en tu proyecto o en otras áreas donde tiene mayor rentabilidad, es súper importante desde ya. Pasamos al bloque de empresa. No sé si tú quieres preguntar algo más sobre... Sí, bueno, lo último, como justo hemos comentado el tema de los socios, tema de empleados y demás, pero David como socio es el papi de Feed Generation también, porque Cierto. empezó con AudioFeed con Marcos. Fue Y me increíble. molaría que nos comentaras un poquito cómo es eso de entrar y salir de empresas, que yo, por ejemplo, lo pienso y digo, hostia, qué movida. O sea, invertir, hacer que algo crezca y cuando está ya ahí, está funcionando, decidirse tiene que ser una movida. En plan, ¿qué hace que entres y cómo fue ese principio con Feed Generation que dijiste, vale, yo aquí invierto seguro? ¿Y cómo es la salida? Porque yo creo que todos podemos sacar muchos aprendizajes de cómo extrapolarlo pues, a diferentes ámbitos si alguna vez entramos en un proyecto o no. Si algo he aprendido es que el dinero grande, grande, grande de verdad no está en las pequeñas acciones del día a día, sino en la compra-venta de empresas. Entonces hay muchas empresas en las que he entrado, hay muchas empresas que he fundado, hay muchas empresas en las que he invertido directamente como startup, muchas de ellas en las que todavía sigo siendo socio y muchas que vendí mis participaciones, ya sea a fondos de inversión, ya sea a otros socios o, por ejemplo, pues como ha sido con el caso de Marcos. Realmente, el proyecto de AudioFeed empieza en un principio porque iba a tocar una vertiente totalmente distinta a la que yo en un principio pues, iba a enfocar o me planteaba enfocar. Era un proyecto que era escalable, era un proyecto que tenía mucho potencial. Marcos, además, es una persona increíble, ya lo era en aquel entonces, una persona que siempre tuve mucho cariño y además que nos llevamos muy bien. Y en cierta parte hacía falta que un perfil como yo entrara en esta empresa. ¿Por qué? O sea, realmente AudioFeed pudo surgir y pudo salir adelante porque el modelo económico se sostuvo, dado a que las primeras acciones, las primeras 1.000, 2.000 personas, las metí yo prácticamente. Entonces, no solamente entraba desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de contactos, desde un punto de vista también a nivel de mentorización, porque tenía más experiencia que Marcos, La imagen, ¿no? de más bagaje, sino porque directamente el modelo de negocio se pudo sostener porque entraron 1.000 alumnos o 2.000 alumnos que pagaban una cuota, eso permitió el sustento a profesores, la creación de contenido, pero sin esa parte inicial hubiera sido imposible. Entonces, empezó directamente desde ahí. ¿Cómo empiezo las empresas y cómo salgo de ellas? Casi siempre, o el modelo principal que suelo seguir, es monto lo que a mí me hace falta. Es decir, por ejemplo, si estaba en YouTube al principio, pues llega un momento en el que digo, vale, mi modelo económico se basa en cierta parte en hacer vídeos. Por lo tanto, una parte importante que tengo que hacer es contratar a un editor de vídeo. Pero cuando este editor es muy bueno, lo que busco es otra persona que pueda ser supervisada por ese editor. Y llega un momento en el que somos tan buenos y tenemos tanta capacidad que ¿por qué no montar una empresa aparte de edición de vídeo para no solamente darme soporte a mí, sino pues, a grandes empresas del sector de fitness, etc. Y esto lo hemos hecho con todo. Lo hemos hecho, por ejemplo, con la parte de agencia, que es una de las partes con las que más facturamos a día de hoy. Por ejemplo, pues empezamos a hacer lanzamientos en 2016, 2017 y llegó un momento en el que teníamos muy dominado el modelo de lanzamiento. Y llegó un punto en el que dijimos, joder, ¿y si además de hacer mis lanzamientos montamos una agencia, equipo propio y lanzamos a otra gente teniendo una rentabilidad también por ahí para poder pagar el equipo? Igual lo hicimos también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la parte de gestoría. Llegó un momento en el que llevábamos tanto volumen de empleados a nivel fiscal, laboral, legal, todo, que pagaba muchísimo una gestoría externa. Y además tampoco me daban tanto soporte como realmente esperaba. Entonces, llegó este punto en el que dije, vale, ¿y si contrato a las personas que me han dado a mí de alta como autónomo, las que trabajo en el día a día, y formamos equipo propio para no solamente cubrir mis partes de gestoría, sino dar servicio a otros? Y ha sido así con todo. Entonces, la gran mayoría de negocio que hemos hecho ha sido construyendo cosas que realmente alimentaban una matriz que estábamos trabajando. Cosas que incluso no tienen nada que ver con el sector digital. Por ejemplo, estamos muy metidos en el sector inmobiliario, invertimos mucho en el sector inmueble a nivel de patrimonio y evidentemente esto abre una puerta, que es cuando inviertes a nivel de patrimonio, a nivel de inmueble, pues tienes que hacer reformas, tienes que hacer compraventa, tienes que hacer alquileres.
Claro, y es muy complicado dar con empresas que finalmente lo hagan muy bien. ¿Qué hicimos? Pues justamente la persona que hizo este centro, la persona que me sacó de un problema muy grande que tuve con este centro, pues llegó un momento en el que me dijo, oye David, estoy súper cansado de trabajar con la constructora con la que estoy, ¿me ayudarías a montar una por mi cuenta? Y entonces yo entré en esa constructora como inversor, socio inversor, justamente para, por un lado, tener pues otra cestita, otros huevos en otra cesta y poder hacer proyectos mucho más grandes en el sector construcción y también para cubrir una necesidad que tenemos, que es al final pues tema locales, tema inmuebles y todo eso. Y esto, pues al final lo que va haciendo es que se generen diferentes fuentes de ingreso, diferentes empresas que tienen capacidad de crecimiento propia. Por ejemplo, pues con la parte de construcción hemos hecho edificios, estamos rehabilitando fachadas en Madrid, hemos hecho platos de televisión, hicimos Mi Plató, hemos hecho platos de televisión para grandes productores. Al final aprendemos a hacer algo y lo trasladamos a otros sitios. Y esto es, digamos, con la parte de creación de empresa en base a lo que voy necesitando. Otras muchas son simplemente de oportunidad. Es decir, vemos que hay una oportunidad de crecimiento, de inversión y entramos. Ahora, ¿cómo salir? Pues depende. Por ejemplo, pues en el caso de AudioFit se pueden juntar diferentes cosas. Puede ser por una sensación de o que ya no te motive tanto como es la parte de fitness, como era mi caso, o puede ser que ya no sientas que tengas algo más que aportar o no tanto, o sientas que no puedes poner tanto el foco, o sientas que es un buen momento para hacer un exit y te vas con mucha pasta a nivel personal y cierres una etapa pues, por todo lo alto, o puede incluso que haya puntos de vista diferentes que implica una gestión diferente en la propia gestión del proyecto. Por ejemplo, yo he estado de acuerdo en el 90% de las cosas que se han hecho en Fit Generation, por ejemplo, con Marcos, y hay otras cosas que no. Uy, se me da por preguntarte por ese 10%, pero bueno. Pues, por ejemplo, la verdad que Marcos es una persona que aprecio muchísimo, le tengo una admiración y un cariño increíble desde el principio. Hemos construido una gran empresa juntos y, por ejemplo, hay ciertas cosas que quizá no cuajan con mi forma de ser. Yo no soy una persona, por ejemplo, que le guste entrar en conflictos. No soy una persona, por ejemplo, que le guste hacer un vídeo contra otra entidad o contra... Bueno, son un conjunto de cosas que quizá no van conmigo. Soy de otro tipo de perfil y que también fomenta pues, el que los caminos se separen de una forma normal, natural. Natural, sí. Y está perfecto. Está perfecto porque él está capacitado para hacer crecer esta empresa pues mucho más de hasta donde la trajimos, que creo que fue, o sea, cuando yo me salí, pues como hasta los 2 millones o 2,5 millones de facturación desde cero, desde perder dinero hasta esta cantidad. Entonces se han juntado pues un conjunto de cosas, desde que yo estoy en proyectos que están creciendo muchísimo y facturando un montón y que me emocionan mucho, desde que la parte de fitness para mí quería que fuera un hobby y que, pues bueno, la disfruto, pero no es donde tengo que poner el foco, y también pues de que la forma de gestión del proyecto, pues para mí hay ciertas partes con las que no estoy tan cómodo, como por ejemplo la entrada al conflicto. Soy una persona que le gusta en cierta parte evitar los conflictos y a Marcos le gusta demasiado entrar en conflicto. Está perfecto, simplemente son formas diferentes. Perfecto. Estamos ya hablando, ya nos hemos metido de lleno en el bloque empresa, pero me gustaría que la gente conectase desde lo más abajo. Entonces, si ahora, por el motivo que sea, te lo sacan absolutamente todo, o sea, te lo quito todo, hasta el móvil, hasta el iPhone, y te meto 2.000 euros en el bolsillo, arrancas con 2.000 euros en el bolsillo, ¿cuál sería el primer paso? Cuenta de correo, te comprarías un móvil y empezarías con Instagram, YouTube. ¿Cuál sería el primer paso si no tienes nada más que 2.000 euros en el bolsillo? Y por cierto, aprovechamos para decir que si quieres emprender este tipo de proyectos y están vinculados con el entrenamiento o con la nutrición, para que no se te caiga el pelo, debes tener una titulación oficial. Este podcast está patrocinado por Fit Generation, el cual puede formarte tanto en el ámbito de la nutrición como del entrenamiento. Tienes los enlaces, ¿dónde, Víctor? En la descripción. Aunque no se me vea, en la descripción. Los chequeas y ahí te explicamos absolutamente todo. Seguimos con el podcast. Tienes 2.000 euros en el bolsillo, ¿cuál es el primer paso que das? Si perdiera todo y únicamente tuviera 2.000 euros en el bolsillo, seguramente lo que haría sería intentar acercarme a la empresa que más potencial tuviera y les propondría trabajar por ellos gratis a cambio de un porcentaje y les ayudaría a escalar. Es decir, cogería diferentes negocios locales, o sea, primero haría un barrido de diferentes negocios locales, empresas en internet, haría como un pequeño recorrido. Como tengo 2.000 euros, pues fácilmente puedo estar viviendo 2 meses tranquilamente. O sea, que primero puedo hacer un análisis de con qué centrarme. Eso me lleva ya a rascar. Preguntas. Qué importante es tener un bagaje de conocimiento. Qué importante. O sea, la importancia de la formación, de formarse, porque una persona como yo, que me falta muchísimo conocimiento para llegar a tu nivel, con 2.000 euros haría cosas totalmente diferentes y probablemente mucho menos productivas. Por eso la importancia de formarse y de informarse bien.
Increíble. Tengo la confianza absoluta en que puedo coger una empresa que tenga potencial y reventarlo con ella. Increíble. Porque lo hacemos constantemente y sé lo que tengo que hacer. Entonces, teniendo 2.000 euros, puedo estar tranquilo un par de meses. Primero analizaría qué tipo de proyecto voy a seleccionar para reventarlo. Y después de todo esto, haría una lista desde más potencial a menos potencial, entre los que incluiría, por ejemplo, factores como cuál es el ticket del producto que venden, cuál es la necesidad real que solventan el mercado con el producto que venden, cuál es el grado de competencia que tienen, si están digitalizados o no. O sea, miraría un par de cuestiones y, por orden, empezaría a acercarme uno a uno con todos ellos y simplemente le presentaría quiero escalar lo que estás haciendo y quiero un 20% de lo que consigamos por mi cuenta. ¿Me das la oportunidad? Y Me parece increíble que no utilice el dinero. Es increíble. Sí. Habrá una que me diga que sí. Y con esa la reventamos. O sea, pero hay muchas formas que se me ocurren de reventarlo. Desde hacerles un lanzamiento, que se pueden hacer literalmente millones en cuestión de semanas con eso, a que me permitan montar su equipo de ventas y montar, o sea, sé cómo montar un equipo de ventas altamente efectivo en un equipo, o sea, en una empresa que no lo tiene. Entonces... Es importante haber hecho cosas antes, porque ¿cómo te presentas? Es decir, yo soy el CEO de esa empresa y digamos que tengo los huevos quemados de hacer cosas y de gente que se me presenta con falsas promesas. ¿Cómo me generas tu autoridad a mí? Primero te diría que no tienes nada que perder y que no tienes nada que invertir. Vale. Tengo 2.000 euros que puedo poner yo además. Increíble. Claro, el mensaje, imagínate, porque yo creo que es una cosa que recibimos, ¿no? Nosotros de tanto editores audiovisuales como de closers, de setters, ahora mismo como hay tanto crecimiento, se está profesionalizando mucho el sector, nos llegan ese tipo de mensajes y muchos es como lo que dice Marcos, ¿no? Pero ¿cómo escribirás ese mensaje? Porque yo creo que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando a lo mejor toman nota y la siguiente Claro, es que la vez gente a lo mejor no es utilizan. consciente que a un CEO de una empresa potente le llegan muchísimas solicitudes. ¿Cómo haces tú para romper el patrón? Claro, pero no tiene por qué ser un CEO de una empresa potente. Es que a lo mejor el máximo potencial no estaría en echar una mano a un HSN que ya tienen el mercado dominado. Es que a lo mejor la clave estaría en coger a ese influencer del sector de que sea que lleva trabajando mucho tiempo y aún no tiene un negocio rentable. Ajá, vale. Entonces se dan todos los patrones, se da todo para poder hacer algo muy grande y ir a porcentaje. Y en la selección, ¿hay algo que te llame especialmente la atención? Que me imagino en tu caso, ¿no? Que ya has estado en el fin de... Bueno, ahora hablaremos de las empresas porque no sé cuántas han nombrado ya. ¿Hay algún sector o algo que te haga ilusión por decir, aquí no me he metido, tío? Si empezara de cero, por curiosidad me metería aquí. Realmente no. O sea, todo comparte algo y es que me encanta hacer crecer proyectos. A mí lo que me gusta realmente, lo que me motiva en el día a día con la cuenta de rendimiento empresarial, con el instituto de rendimiento empresarial, es el coger un proyecto en el ámbito que sea y meterme, entender por qué el comprador compra, entender cómo el producto tiene que ser brillante para que tome la decisión. Todo eso que normalmente no se trabaja, a mí es lo que me gusta, entender cómo hacer que ese proyecto crezca. Entonces, como lo hacemos constantemente, pues también nos ha dado un bagaje muy, muy grande en muchos sectores muy distintos. ¿Me repites la pregunta, porfa? No, que si había... No, creo que me has respondido. Que si había una que te llamara especialmente la atención por ilusión. Decir, hostia, no sé, he estado ya en tantos sectores que digo, pues me apetece dedicarme... Bueno, a la agricultura es mal ejemplo, porque tu pareja justo también está como en ese sector, parte de tu familia. Pero entonces digo, ¿habrá algún sector a lo mejor que le apetezca explorar y decir, pues me haría ilusión en iniciarme, yo qué sé, en esto? No, en realidad no. A mí lo que me gusta es la parte empresarial, lo que me gusta es hacer crecer los proyectos, no tanto el sector en el que sea el Específico. proyecto. Pero sí que hay varias cosas que me preguntaría para elegir esta lista de con quién voy a trabajar y es, en primer lugar, si la persona que va a estar al cargo es una buena comunicadora. Eso cambia el juego por completo. No es lo mismo hacer anuncios cuando eres un buen comunicador a cuando no. No es lo mismo hacer un buen contenido cuando eres un buen comunicador a cuando no. No es lo mismo impulsar con publicidad cuando eres un buen comunicador o no. No vendes igual cuando comunicas bien o no. La percepción que tiene el cliente cuando comunicas bien es muy distinta cuando no es. Y se vende más cuando la persona comunica bien. Entonces, primero es que sea un buen comunicador. Esto cambia el juego. De hecho, una de las habilidades principales que animo a trabajar a la gente que se forma con nosotros es la parte comunicativa, porque cambia el juego por completo en todos los procesos siguientes. La siguiente pregunta sería si esta empresa es un commodity o solventa un problema real. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, un entrenador que haga rutinas de cómo perder grasa es un commodity, es algo muy genérico. Pero si se solventa un problema real y que es un problema que de verdad es percibido como un problema, para mí tiene mucho más potencial para ser escalada que si no. El siguiente punto que me preguntaría es si es un sector creciente o decreciente. Es decir, si la tendencia a la larga es que hay más gente que lo va a tener este problema o no, o menos. Y la siguiente que me preguntaría es si es fácilmente segmentable. Es decir, si el público al que me quiero dirigir lo puedo encontrar rápidamente con, por ejemplo, estos 2.000 euros que tengo en el bolsillo a nivel de inversión en publicidad. Con estos patrones, básicamente, sabría coger una empresa y hacerla crecer. Claro, vive sin miedo.
Vives sin miedo en el sentido de que si se va todo a tomar por culo, tengo un plan incluso ya trazado aquí para Bueno, vives sin miedo, pero no sin riesgo. De hecho, justo estaba pensando en eso, en cómo afrontas el riesgo. Porque, por ejemplo, Víctor y yo somos socios y yo soy, digamos, más temerario. Es decir, yo voy y luego se me van ocurriendo ideas y se me van viniendo los planes. Víctor es mucho más estratega y necesita tener ideas, necesita tener todo marcado y luego se lanza. Entonces, ¿hasta qué punto crees que la aversión al riesgo te puede limitar o puede ser, digamos, incluso beneficioso el hecho de lanzarse y luego ya veremos? ¿Hasta qué punto crees que eso es un pro en un emprendedor? Yo te diría que soy un perfil conservador, en cierta parte. Lo que pasa es que con el tiempo me he ido desinhibiendo. Pero soy bastante conservador en cuanto a inversiones y en cuanto a riesgos a asumir. Por ejemplo, ¿No te gusta el riesgo? ¿O te gusta tenerlo controlado? Me gusta el riesgo, pero me gusta que ese riesgo no tenga el potencial de destruirme. Creo que esa es la clave principal. ¿Proyectas o yo tenía menos la sensación de lo contrario? Sí. De que como Sí, que sí. a lo mejor esta última etapa menos y quizá por eso. Pensé que eres como más junkie del riesgo, como esa adrenalina de vamos con esto para adelante. No. Suelo meditar bastante lo que hago, a nivel de estrategia, a nivel estratégico, a nivel de inversión, más de lo que parece quizá. Sí. Y creo que ha sido un punto diferenciador en realidad. Es decir, creo que hay que asumir riesgos, pero todo lo que se pueda hacer con el menor coste posible, con el menor riesgo posible y con los menores fallos posibles, hay que optar por ahí. Es decir, por ejemplo, si tú puedes lanzar un proyecto y antes de lanzarlo testarlo, hacer una beta, hacer algo con lo que puedas empezar sin tanto riesgo. Como un pre-lanzamiento, ¿no? Sí. Lanzar a ver, testear el interés. O primero lanzar y después crear. O primero lanzar y crear a medida que la gente va entrando. Para que la gente lo entienda, es como, vale, yo tengo una idea de hacer una formación sobre, yo qué sé, sobre suelo pélvico, la lanzo y cuando me compren 100 personas, pues es rentable, lo hago. Exacto. Estaríamos hablando de algo así, ¿no? Exacto. Con matices, porque seguramente una parte del contenido sí que estaría hecha para que la persona pueda empezar, pero no hipotecándote a que tengas unos gastos que no puedas soportar. Total. Sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de... O sea, con el tiempo he ido reduciendo muchísimo mi aversión al riesgo. Entonces, porque también es verdad que cada vez hacemos lanzamientos más grandes, con mayor inversión publicitaria, y es algo que tienes que ir trabajando. Al principio hacías una inversión de 50.000 euros en publicidad para un lanzamiento y era como, hostia, que me la juego. Ahora podemos hacer inversiones de 300.000 o más y estamos acostumbrados a eso. Es una pelota en la que entra y reinvertimos, entra y reinvertimos. Antes de que entremos en proyectos tochos, millones y cosas más que a la gente a lo mejor se sienta un poco desapegado por lejanía, me gustaría arrastrarte otra vez abajo y preguntarte, tú has formado a entrenadores, estás formando a empresarios de la hostia, has formado diferentes perfiles, pero todos somos personas, entonces, ¿qué me dirías que 3 puntos en común? Porque hay un porcentaje de gente que fracasa. Entonces, ¿qué puntos tienen en común o que tú percibes o un punto que tenga en común la gente que sí tiene éxito? ¿Qué es perseverancia? ¿Qué tienen en común esas personas? Creo que el éxito es súper complicado de definir y en cierta parte depende también de todo el contexto previo y todo lo que has vivido desde tu infancia. Es decir, me encantaría poder decir que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, pero lo cierto es que un historial, por ejemplo, de fracasos cuando eres pequeño, un entorno que no te apoya o una familia desestructurada, todo eso suma demasiado a una baja autoestima y a todo lo que viene después. Todo eso se puede reconducir, evidentemente, todo eso se puede ir trabajando, evidentemente, pero sí que es verdad que hay un gran condicionante y eso no podemos obviarlo. A veces creo que se romantiza demasiado el emprendimiento y como que se da un mensaje de que cualquiera lo puede conseguir y que si no lo estás consiguiendo es que no te estás esforzando y hay muchas más cosas entre bambalinas que hay que tener en cuenta. Entre ellas, evidentemente, yo estoy 100% de acuerdo, el que adquirir un conjunto de habilidades como la comunicación, la venta, el aprendizaje, el marketing, la gestión de equipos, liderazgo, estructura fiscal empresarial, visión de negocio, adelantarte al mercado, eso se aprende 100%. Pero lo cierto es que... Eso todo lo que has mencionado diríamos que son cosas que deberían tener en común un buen empresario, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que hay personas que sabiendo lo que tienen que hacer no lo van a conseguir y es simplemente porque no han tenido un historial suficientemente fuerte de microéxitos como para tener la confianza de poner ciertas cosas en práctica. Entonces, eso determina muchísimo. El que tú, por ejemplo, pongas algo en práctica y tengas un microéxito y un refuerzo positivo, eso va haciendo que tu autoestima vaya creciendo, va haciendo que cada vez confíes en cosas más grandes. Al contrario, si has tenido un machaque familiar desde que eres pequeño, tu entorno no te ha apoyado, es un entorno desestructurado, y cada cosa que has hecho ha estado mal vista por tu entorno, todo eso al final hace que estés en un punto en el que llegamos entonces a lo que realmente es importante para emprender y lo que marca la diferencia, y es la inacción. La diferencia principal entre quien lo consigue muy rápido y quien no lo consigue es, en primer lugar, que confían en sí mismos y en quien les enseña, es decir, en este caso, por ejemplo, cuando formamos a alguien, confían en nosotros porque lo que hacemos le va a servir, y en segundo lugar, y lo más importante, es que accionan. Y hay veces que
el no accionar no es que no quiera accionar, es que hay un montón de cosas por detrás, debajo del sofá, de pelusa, debajo del sofá, de creencias, de contextos, claro, que es que no es una cuestión racional de no quiero accionar, es que hay un conjunto de bloqueos que te hacen no hacerlo. Esto lo hablamos mucho nosotros del tema del grupo, de lo que te rodea, y estamos más o menos de acuerdo en muchas cosas. Y muchas veces yo soy pro que el entorno te condiciona mucho. De hecho, escuchábamos hace poco un podcast que decía como que el dinero que gana tu entorno condiciona el dinero que tú puedes ganar porque de alguna forma trazas un anclaje. Entonces, tener a nivel emocional o inspiracional gente del entorno que no cree en ti de alguna forma, aunque no sea directamente, yo lo veo arriesgado, no sé si lo conseguirás, eso de alguna forma te tiene que condicionar muchísimo a la hora de confiar en ti y de ir a por todas con esa idea. No sé tú qué opinas al respecto o si tienes alguna pregunta, pero yo sí que creo que es... Añado una cosita y es que lo que marca la diferencia para que alguien empiece a tener éxito, para que alguien empiece a funcionar, es la acción. Es que haga lo que tiene que hacer, es que haga el paso más cercano, más rentable que tenga siempre delante, es la acción. Pero lo que te hace escalar no es la acción. Si sigues con acción desenfrenada todo el tiempo, acabas siendo un pollo sin cabeza que hace 1000 cosas y no está enfocado en nada. Lo que marca la diferencia para escalar es pensar. Para empezar hace falta acción, para escalar hace falta pensar. Justamente todo esto que hemos dicho antes de analizar la lista de proyectos, de qué se hace la falta parte de pensar. pensar. Eso me lo voy a marcar. De hecho, muchas veces se prostituye mucho la perseverancia. Hay que perseverar. Bueno, depende de dónde perseveres. A veces también hay que pivotar y trazar un plan inteligente. Me gusta mucho lo que has comentado. Me ha parecido súper profundo. La parte más superficial quizás sería lo del tema bueno, actúa. Pero me ha gustado que, claro, hay algo detrás de que no actúes, ¿no? Que es la parte de autoestima. O sea, dirías que lo primero que detectas es si la persona tiene autoestima para saber si va a funcionar. E intentar, o por lo menos intentamos nosotros, que sienta lo más rápidamente posible que el paso que está dando es un paso que merece la pena y que tiene un retorno positivo. Es decir, cuando detectamos ese tipo de perfil, que a veces los tenemos también, no es tanto imagínate que una persona está en este punto y le dices, no, pues haz un lanzamiento. Hostia, es que para hacer un lanzamiento hay muchas cosas que tienen que ir muy afinadas. Eso es imposible. Ahora, haz este primer paso súper sencillo. Ofrécele a tu vecino que echarle una mano de forma gratuita. O sea, muévete en una dirección. Gratitud. Al final, lo que yo visualizo es que tenemos una pelota de nieve gigantesca al borde de un acantilado y lo que cuesta mucho es moverla al principio. Tienes que hacer un montón de fuerza, un montón de dirección, tienes que esforzarte un montón, pero cuando se mueve 1 centímetro ya la pelota empieza a caer. Entonces, para nosotros es súper importante el que ese primer paso se dé, en la dirección que sea, porque si el barco se mueve, aunque sea un poco, aunque sea 1 por hora, mi labor al final es reconducirlo 2 grados y con que lo reconduzca 2 grados, con el tiempo suficiente llega al puerto adecuado. Pero claro, lo que me dificulta principalmente cuando ayudo a un emprendedor o un empresario es que no haga nada. Pero yo es lo que les digo, es haz lo que sea donde puedas, porque con que se mueva un poco, con que lo podamos reconducir, vas a llegar a puerto. Tardarás más, tardarás menos, pero tenemos las herramientas para poder llegar ahí. A mí me gusta mucho la analogía del cohete, que el cohete hay que meterle mucha energía y mucho foco para empezar a despegarlo de la Tierra y llega un punto que ya sale de la estratosfera y ya lleva mucha inercia, pero justo en ese momento es donde hay que tener mucha confianza y el grupo hace mucho. Entonces, te quiero preguntar a ti directamente, quizás es algo muy personal, a ti tu entorno, amistades, familia, etcétera, digamos que te ha apoyado o has tenido que tú buscar ese entorno, has tenido que cambiar muchas veces de círculo, de amistades o siempre has sentido apoyo o tenido un entorno rico? Ambas dos. Creo que al principio más no apoyo que apoyo. De hecho, era un poco el hazme reír, ¿no? El chico de los vídeos de YouTube, en la carrera, en la universidad, búscate un trabajo de verdad. Eso ocurría y eso es un hecho. Y además, lo he hecho la vista atrás y es algo que ocurrió durante mucho tiempo. Sí que es verdad que según vas avanzando, cada vez eres mucho más selectivo con la gente con la que te juntas, con la gente que te puede aportar, no solamente desde un punto de vista pragmático, sino también de sensaciones, de emociones, de buen rollo, de no negativismo. O sea, no solamente te vas a juntar con millonarios, no, quiero decir, Claro. no tiene sentido. Hablo de un plano más emocional. Claro, desde un punto de vista emocional, al final buscas estar compartiendo todo lo posible con personas que están alineadas y te sientes coherente con ello. Lo cual no significa que puedas destinar un tiempo a ponerte un poco incómodo con personas con las que no sientes eso, que tampoco tiene un sentido evitar por completo todo eso. Ser hermético totalmente de aquí ya no pasas, en mi círculo no entras. Pero sí que es verdad que en el 90% de mi día a día me gusta sentirme coherente, tranquilo, en paz y estar alineado. Aunque dejo un pequeño porcentaje para, pues a veces, esta incomodidad con otras personas. Eso me parece clave, tío. Tenemos gente escuchando que a lo mejor los amigos le dicen, yo lo veo arriesgado, al final Instagram sí, esta gente lo ha conseguido porque empezó antes, porque... ¿qué consejo le darías a esa persona? Yo te diría que estamos en un punto increíble en la historia para empezar.
De hecho, estamos en un punto, si os fijáis, en el que cada vez nacen millonarios más jóvenes, con más velocidad, más rápido. O sea, era impensable hace 10 años la velocidad con la que alguien se puede hacer millonario ahora mismo. Eso antes era impensable. Creo que lo que sí pasa es que las normas han cambiado bastante. En 2013 no había un sector creado y, por tanto, era un sector verde. Y cuando un sector es verde, cualquier cosa genérica puede funcionar. Cualquier cosa que hagas va a funcionar. Ahora simplemente lo que ha ocurrido es que el mercado ha entrado en un contexto mucho más maduro y esto es positivo, no es malo. Lo que pasa es que las normas son distintas. Es decir, el hecho de que un sector haya madurado es positivo en el sentido de la gente está dispuesta a pagar, cosa que antes no. La gente está dispuesta a pagar más dinero por conseguir algo más grande, tiene ese nivel de conciencia para un ticket que antes era impensable, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Eso antes no existía. Ahora la gente sabe ver ese valor. La gente está en un contexto en el que sabe que puede confiar en este tipo de productos, incluso en Internet. Es decir, hay un contexto de compra mucho mejor que hace 10 años. Lo que pasa es que ya no vale con ser genérico. Ahora hay que ser lo más especialista posible, lo más contundente posible y aportar resultados lo más concretos y claros posible. Por ejemplo, quien quiera empezar ahora a ofrecer marketing digital o video marketing o ser videógrafo, no va a funcionar. O si funciona, eres un commodity. Tienes 80 igual que tú, vas a cobrar 40 euros o 20 euros por vídeo. Ahora, si una persona es videógrafo y se especializa en hacer vídeos para crecimiento en redes, en clínicas de estética en Madrid, es que te puedo asegurar que todas las clínicas de estética van a querer contar con la persona que más experiencia tiene, que sabe exactamente quién te va a comprar, hacer la publicidad, hacer los vídeos. Entonces, ya vas a tener mucho más clientes de lo que realmente vas a poder atender. Entonces, esta es la cuestión principal, que hemos pasado de lo genérico a lo específico. Hostia, esto abre un melón, perdona. Abre un melón increíble que teníamos pensado además tocar, porque en este punto, que te lo hemos escuchado muchas veces, el tema de que es importante especializarse, hay un debate abierto. Hay un debate abierto en cuanto a este tema, que es, por un lado está el que creo que lo hemos tratado, aunque superficialmente no lo hemos mencionado, el síndrome del impostor, ¿no? Que tienen seguramente muchos alumnos, gente que nos está escuchando, de que no sabe si empezar, ¿no? Relacionado con la autoestima, de no sé si soy suficiente, si sé suficiente. Y luego está otro, esa es una preocupación que tienen los que están empezando, o bueno, gente que no lleva tan poco tiempo. Y luego está la otra parte, gente que lleva mucho tiempo formándose, que tiene a lo mejor el síndrome del impostor, pero señala también la parte del síndrome de Dunning-Kruger, que es, bueno, el que no lo conozca, básicamente, que sientes que cuando empiezas a aprender sobre un tema, sabes un montón y luego al poco tiempo te das cuenta de, hostias, no era la cosa tan sencilla. Entonces, ¿qué le podrías decir a la audiencia que nos está escuchando? Que a lo mejor, claro, es una dualidad un tanto complicada. ¿Cuándo sabes que te está invadiendo un síndrome y cuándo sientes que te está invadiendo otro? Porque si empiezas, dices, vale, iba a empezar, tengo que ser muy específico, voy a ser un entrenador experto en dolor cervical. Y dice, hostia, experto, a lo mejor no sabes tanto como para ser experto, ¿no? Si me entiendes, que lo veo a veces un poco complicado de gestionar. ¿Cuándo te estás pasando de uno, te estás pasando de otro? La pregunta que me haría es, ¿quién es el juez para detectar quién es un experto o no? Y evidentemente ninguno lo somos. Entonces creo que la pregunta no es esa, sino más bien es que cuando te especializas mucho en algo muy concreto, como por ejemplo puede ser entrenador de dolor cervical, llega un momento en el que muy rápidamente, con la suficiente experiencia, aprendes primero muy rápido o relativamente más rápido toda la base para tratar este dolor cervical y después cuando empiezas con los primeros clientes te vas a dar cuenta de que el patrón es prácticamente igual en cada uno de ellos. Hay un pequeño porcentaje que puede variar, evidentemente, pero después prácticamente todo es muy parecido. Entonces la cuestión está en que me da igual que se considere experto o no experto. La cuestión está en que cuando acotas tu rango de actuación te da más autoconfianza y tienes menos síndrome del impostor. Porque claro, el problema está en que cuando queremos ser entrenadores de todo, perder grasa, diabetes, suelo pélvico, readaptación de rodilla, ligamento cruzado, claro, te invade no tengo ni puta idea de nada, o sea, no sé hacer nada, no soy suficiente, no soy válido, hay gente que es mucho más buena que yo. Pero cuando realmente tu público es algo muy, muy concreto, una persona de 50 años con diabetes tipo 2, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que prácticamente todos los clientes que tienes cumplen un porcentaje muy, muy, muy grande, muy parecido. Entonces, esto te da confianza en el sentido de que entendiendo que va a haber puntos que son individualizados, la gran mayoría de la actuación la tienes muy acotada y confías en lo que estás haciendo. A partir de ahí, pues vas a mejorar, a partir de ahí vas a optimizar, pero tienes mucha claridad en lo que estás haciendo. Esto elimina mucho el síndrome del impostor. Te voy a hacer de abogado del diablo. Aquí no me voy a mojar. La problemática quizás que le veo, que no tengo una respuesta para esto, en realidad te la hago genuinamente, porque, bueno, y lo hablé con Marcos cuando redactamos un poco las preguntas, porque nos pasa un poco que no sabes realmente cuando estás pecando de una cosa, estás pecando de otra. Porque nosotros hemos sido conscientes quizás de cosas que hemos dicho, que de hecho lo hemos tratado en Fit Generation, por ejemplo, cosas que hemos dicho que nos hemos tenido que retractar. Entonces ahí es donde quizás pecábamos de Dunning-Kruger.
Entonces, ¿crees que es un problema del que deberíamos preocuparnos de cara a proteger a la audiencia o realmente quizás el mal mayor, por así decirlo, sería siempre el de la inacción o es el que más ves tú quizás? ¿Sabes qué es lo gracioso, tío? Que la mejor forma de obtener la mejor respuesta en Internet está en equivocarte. Porque ya habrá 80 fisios en tus comentarios diciéndote, fíjate, te equivocaste, no sabes, y entonces vas a aprender súper rápido. Claro. Encantado. Entonces, cuando eso no ocurra, vas por el buen camino. Y cuando eso ocurra, aprendes más rápido que nadie. ¿Qué? Sí, quizás a lo mejor perderle un poco de miedo al error, ¿no? Perder el miedo al error, que todos nos equivocamos, que todos somos humanos, que esta gente que está catalogada como supuesto experto, figura de autoridad, seguramente la ha cagado mucho también antes en el pasado, para llegar al punto en el que está. Y que justamente el cagarla de esa forma es lo que ha hecho que pueda haber aprendido y darte estas respuestas. No sé, creo que es mucho más complicado de lo que a veces parece. ¿Qué es experto, qué no es experto? ¿Quién tiene la autoridad moral para hablar de ciertas cosas y quién no? Sí, eso es imposible. O sea, no hay nada que pueda hacerlo. Lógicamente, en algún punto hay que poner la línea o no. O realmente, vamos, te lo pregunto realmente porque es una cosa que me. Yo lo que raya a creo veces. es que tenemos que tener la intención genuina de aportar lo mejor posible y lo máximo posible, asumiendo que no sabemos toda la información y que podemos equivocarnos, asumiendo que hay muchas cosas que sabemos, muchas cosas que sabemos que no sabemos y muchas cosas las que más que no sabemos que no sabemos. Entonces, dentro de esta incertidumbre, aportar lo mejor que puedas, intentar contribuir a que el sector sea lo menos posible e intentar también no poner trabas en el camino. Porque justamente, y por abogar también como el diablo en esta ocasión, lo que me encuentro, y más en un sector como el entrenamiento y la fisioterapia, es lo contrario. Me encuentro a muchas personas que están enjuiciando constantemente, haciendo de menos constantemente, te hacen creer en cierta parte que si no te has leído 800 papers, que si no tienes un máster para interpretar estos papers, que si no tienes no sé cuántas cientos de miles de horas de clínica, no eres suficiente. Y es, perdona, pero esto es un baremo que acabas de poner tú y está bastante disfuncionalmente puesto. Es decir, creo que con mucho menos una persona podría aportar muchísimo un entorno en alguien que no sabe nada. Entonces, cuidado con esto, porque también creamos una sociedad de personas altísimamente frustradas que quieren ser como esta figura de autoridad y que sueñan ser como ellos, pero que a su vez sienten que nunca lo van a poder ser. Y se quedan en inacción porque quieren ser como ellos, pero no pueden actuar porque van a ser juzgados por ellos. Entonces, entras en un punto donde la sociedad no avanza y donde se pierde más que se gana, desde mi punto de vista. Yo hace poco escribí un correo hablando precisamente sobre el error, y es que yo considero que es muy importante y quien comete errores es porque está avanzando. Yo siempre intento, siempre que puedo, obviamente aprender de mis errores, corregir, pero aprender de los errores de los demás. Por eso, muchas preguntas que van dirigidas hacia ti, oye, ¿cómo has solventado esto? Crisis de liderazgo, ¿cómo has solventado este problema? ¿Por qué te has metido en este fregado? Porque si en el futuro yo me veo, que ojalá me veo en esas tesituras, digo, vale, pues recuerda que el consejo de David es que los errores son súper valiosos para... De hecho, tú vas a poder llegar tan lejos como problemas sepas solucionar, y eso lo vas aprendiendo de otros errores. Entonces, eres una persona con un gran crecimiento personal, empresarial, estás metido en muchos proyectos, y esto me lleva a una pregunta. David, ¿cuánto dinero tienes en el banco? O sea, eres una persona con mucho crecimiento personal, empresarial. Mucho bagaje. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Vale. La de Broncano, ¿eh? Voy a contestártela tal cual, pero quiero poner un poquito de contexto. En primer lugar, para decirte que quizá más del que debería ahora mismo, porque creo que lo inteligente no es dinero en el banco, creo que lo inteligente es invertirlo. Es diferente hablar de dinero en el banco que de patrimonio. Es decir, lo interesante al final es que no lo tengas en el banco parado, que no sea un activo ocioso, sino que puedas invertirlo en diferentes sitios. Y principalmente, en mi día a día, lo que intento es invertirlo. Es reinvertirlo en diferentes sitios que pues, puedan actuar como protección y que nos puedan dar más rentabilidad. Entonces, dicho esto, actualmente, más del que me gustaría, ¿Una cifra? casi 3 millones. ¿En el banco? En el banco. Me sorprende mucho. Hostias, sí. No lo Pero me había sorprende dicho. porque me esperaba, o sea, yo me esperaba mucho a nivel de patrimonio, pero obviamente también depende mucho de la entrada, al final son las gallinas que entran por las que salen, pero yo al menos soy una persona que invierte mucho en formación, reinvierte en la empresa, Pero a esto- por a eso me esto, sorprende la Marcos, cantidad. que quiero poner en contexto porque, digo, más del que debería, es decir, casi 3 millones de caja, y hay que tocar varios puntos al respecto. Me gustaría tenerlo invertido, no parado como activo ocioso. Vale. Estamos ahora mismo cerrando el año y todavía va a entrar más dinero, por tanto es un momento muy bueno para replantearte inversiones, ver qué hacer el año que viene, etc. Y también hay un punto de responsabilidad, donde yo, por ejemplo, como empresa, no puedo tener menos de 1 millón en caja ahora mismo. Por responsabilidad, por el equipo, Claro, por por si pasa algo. gastos previstos, por, imagínate, pues para un ERE, yo que sé, para cualquier cosa de esas, a nivel de responsabilidad corporativa, pues hay una cantidad con la que no puedes bajar. No obstante, sí que es verdad
que actualmente pues, tenemos muchos activos ociosos y que estamos buscando dónde invertirlos, que es principalmente lo que hacemos cada año. Ahora entenderás quizás un poco mejor por qué iba la pregunta. Bueno, tú sé que lo entiendes, pero sobre todo para el oyente, porque te digo lo de crecimiento personal, porque hay mucha gente que tiene una avaricia a tener un número muy grande en el banco cuando para nada tiene por qué ser algo inteligente, y luego hay gente que asume muchísimo riesgo de ya entrará más dinero, ya, pero es que todo el patrimonio que tiene se tiene que sustentar. A veces puede venir un revés, puede venir una multa, y no todo, pero quizás una buena parte se puede desmoronar. Por eso también me interesaba el dato, porque obviamente tú manejas muchas empresas, manejas muchos sueldos, muchas personas, que es una gran responsabilidad manejar el equipo, y por eso es un dato que más allá de lo morboso económico me interesaba, y por eso también mencionaba el crecimiento personal. O sea, si te hubiera dicho la mitad o incluso menos, hubiera estado también bien, hubiera sido incluso mejor, porque significa que está bien invertido en patrimonio. Claro, de hecho me sorprendió que fuera tan alto. Me esperaba como varios cientos de miles, quizás, pero millones no me lo esperaba. Pero eso también me da una idea del tamaño del patrimonio. ¿Y cuánto de eso, ¿vale? Porque otra de las razones quizás es justo el tema de los gastos. ¿Tú cuánto gastas en un mes? ¿A nivel personal Gastos, o a nivel de empresa? ¿Cuánto necesitas para vivir tú? A nivel personal, en plan, lo que sacas para comer, para tus personal gastos. te sorprendería. Muy, muy, muy poco. O sea, te hablo de... No creo que esté gastando más de 2.000 euros mensuales, teniendo en cuenta todo y teniendo en cuenta, o sea... Gastos de la casa, seguros, Claro. gasolinas, comida. Total. No comes una vez al día, bueno, pero comes de cojones. Pero teniendo en cuenta todo, no creo que gaste más de 2.000 euros mensuales. Soy una persona muy básica en ese sentido. O sea, yo tengo claro cuáles son mis prioridades. Y a mí lo que me motiva en el día a día es la empresa. O sea, no soy una persona de lujos personales, pero porque no me llama la atención. Pero sin embargo, sí en invertir en hacer mi propio plato de televisión para poder hacer mejor producción, o para hacer mejores vídeos, o material, o equipo. A mí lo que me mueve es eso. Entonces, yo en lo personal no tengo grandes gastos, y de hecho intento, en cierta parte, pues que tampoco ser yo como persona, o sea, es decir, Voy a poner picarón. ¿vale? ¿Qué opinas? Porque hay un sector emergente quizás que está haciendo mucho esto, de que la proyección de imagen, sobre todo a nivel empresarial, a nivel de que confíes en mí como mentor, surja precisamente de los lujos que yo muestro a mi público. Buah, tío. Y me parece una pregunta súper interesante, y además la quiero unir con un aprendizaje que tuve hace muchos años y que justamente da respuesta a esto. Yo aprendí en la etapa del fitness cómo convertirte en un esclavo. Y te voy a explicar cómo fue. Empiezas en 2014 a hacer vídeos, te quitas la camiseta, a la gente le encantan y esperan que cada vez te quites la camiseta estés mejor, más fuerte, más rajado, más venas. Levantas en press de banca, levantas 180 y esperan un siguiente vídeo con 185, y un siguiente vídeo con 190, y un siguiente vídeo con 195, y después con 200, y después, ¿dónde está el tope? Te das cuenta de que te acabas de convertir en un esclavo de las expectativas de los demás, y que la única forma de generar la atención de la gente está en hacer más, en cumplir una expectativa que nunca va a tener un tope. Fue ahí, en 2014, cuando me di cuenta de que no era el tipo de vida que quería tener, si era un esclavo de los demás, y que no podía hacer que todo lo que yo estaba haciendo dependiera de mi imagen o dependiera de cuánto de más avanzaba para seguir avanzando. Entonces, ahora en la parte de empresa, tengo tan presente esto, que lo último por lo que quiero que la gente me siga es o por cuánto dinero tengo, o por cuántas propiedades, o por qué coches, o por cuánto facturo. Me la suda, porque no voy a ser un esclavo de los demás. No voy a facturar este año lo que sea para el año siguiente tener que demostrarte que he hecho más. No voy a comprarme este año un coche para el año siguiente tener que demostrarte que he hecho más, porque es la forma más sencilla de volverte un esclavo. Qué fuerte. Tengo un desapego absoluto hacia todo eso. Yo espero que la gente que me siga porque realmente, genuinamente puede aprender y le podemos aportar muchísimo para que sigan avanzando. Y además tengo la plena sensación de que no tengo nada que demostrar. Qué bueno, tío. Yo, desde aquí, mira, te quiero hacer dos preguntas, y me parece increíble la pregunta que has sacado, que además no la teníamos apuntada, porque todos los que estés empezando con un proyecto de fitness, de entrenamiento, de nutrición, yo, si no que me corrija David o incluso mi compañero Víctor, no dejaría que mi proyecto dependiese de mi físico, porque al final tú no puedes ser tu mayor activo, porque el físico se modula y no se puede modular todo el proyecto en base a un referente físico. Y sobre todo que tenéis la posibilidad de formaros tantísimo, que de ahí va mi segunda pregunta, formaros y tened algo que aportar mucho más allá del físico. Dicho esto, David, si yo tengo, hipotético, 60.000 euros en el banco para mí, ¿qué porcentaje invertirías en formación o cuánto de importante la ves? Te diría que bastante. O sea, de hecho, nosotros, por ejemplo, yo invierto en formación todos los meses. Sí que es verdad que cuando yo empecé, por ejemplo, en todo esto, invertí mucho en formación personal para adquirir un conjunto de habilidades, aprender de marketing, lanzamientos, comunicación, venta. He cursado prácticamente todo lo que hay en habla hispana. Pero con el tiempo, y entendiendo justamente lo importante que es esta parte de formación,
todo está transaccionado, ha hecho una pequeña transición. Yo ya no invierto tanto en formación como tal, a nivel de información en mí, pero sí en mi equipo. Entonces, en mi equipo constantemente estamos invirtiendo en formación. Por ejemplo, para los editores de vídeo, ¿cómo hacemos el mejor máster de edición de vídeo CGI, por ejemplo, de efectos especiales? Y compramos máster específicamente para eso, para que puedan aprender. Y a nivel de project managing, herramientas, automatizaciones, inteligencia artificial, es que piénsalo, por ejemplo, tienes un equipo de 100, 100 y pico empleados y te gastas una formación de inteligencia artificial y automatismos 4.500. Ya, pero ¿cuánto puedes ahorrarte en tiempos y procesos si 100 personas aplican cómo automatizar muchas partes de lo que están haciendo? O sea, no tiene sentido. Son 400 por persona y se rentabiliza mucho. Se rentabiliza, pero por 100.000, o sea, es una barbaridad. Entonces, esto, que se ve muy tangible con un equipo y por eso invierto en formación con ellos, es exactamente igual contigo. La claridad que te da, la información que te da, es muy importante. De hecho, para mí lo es y por eso hago la pregunta también y porque creo que para la gente es muy importante. De hecho, yo me hice tu formación de comunicación. De hecho, no sé si recuerdas, tú mira qué tontería, porque comunicación no es solo hablar y sobre todo ahora que el futuro que nos viene es seguido delante de una pantalla, comunicándonos con la gente. Y yo me acuerdo que me acerqué a ti y te dije en plan, oye David, ¿dónde puedo aprender sobre comunicación? Es que no sé dónde meter las manos, tío. Porque en los bolsillos no, cruzarme de brazos y es como cosas tan simples que te ayudan tantísimo. Y de hecho, me hice tu formación de comunicación y, o sea, brutal. Es como un antes y un después en mi proyecto. Entonces, para mí es muy importante el formarse y es que es fundamental. Me acabas de joder, tío. Acabo de ser consciente de que tengo manos. ¿Qué te llevaste de la formación de comunicación? Muchísimo, sobre todo el lenguaje no verbal, muchísimo. Trabajabas mucho la vocalización, pero era algo que yo ya tenía trabajado. De hecho, tuve un cliente que era logopeda y me ayudó con ello, pero sobre todo comunicación no verbal. Los silencios me marcó muchísimo. Lo de hecho de haz los silencios, me cuesta muchísimo. Yo cuando hablo sobre algo, hablo y no dejo tiempo para que la gente sintetice. O sea, me llevé aprendizajes súper tochos. Creo que la gente no entiende o no se da cuenta de lo profundo y lo importante que es la comunicación. Comunicar no es solamente vocalizar bien o articular bien las palabras. Comunicar es saber conectar con tu audiencia, es transmitir emoción, es estructurar de forma clara tu mensaje, tener estructuras cognitivas que permitan acercar de forma fácil y clara la información. Es el lenguaje no verbal, es el cómo moverte en un escenario, es el cómo estructurar tu charla. Son muchas cosas que si no se aprenden bien y alguien te las enseña, son muy complicadas de llegar de forma intuitiva. Esta es la cuestión. Que tú puedes pensar, claro, te acabo de hablar de silencios, de conectar, de no sé qué fácil. Pero si alguien no te las enseña, es una información que no llega de forma intuitiva. Es que tú no lo sabes. O sea, hasta que lo ves tú no lo sabes. De hecho, yo empecé por las manos y cuando vi la formación, que además es completísimo, o sea, se la recomiendo a todo el mundo y no tengo por qué, porque no... O sea, la recomiendo de verdad porque es fundamental. Es como, hostia, la de cosas que yo, lo que decía Víctor, es que no me estoy dando cuenta de lo de las manos, pero es que es súper importante. De hecho, ahora lo veo en otra gente que comunica y digo, Dios, esto habría que mejorarlo, ¿sabes? Y yo también me queda por mejorar, que sé que no soy el mejor comunicador, pero nada que ver con hace un año, o sea, nada que ver. Pues voy a aprovechar, Marcos, y voy a hacer un regalo para la gente que nos está viendo. A todos los que me escriban en la cuenta de Rendiendo Empresarial, hace poquito grabamos una formación justamente de 2 horas y media de comunicación, súper condensada, en la que explicamos cómo grabar mejores vídeos, perder miedo a la cámara y hacer directos. Y es como súper condensado y es súper útil, está a la venta, pero bueno, a todos los que me escriban de este podcast, que me digan vengo de aquí y se las regalo para que puedan ver una pincelada de lo que tú viviste en esa formación. Hostia, Pues ya lo sabéis, recomendadísimo. Gracias, David. Qué bueno, Rendiendo tío. Empresarial me escribís y os lo regalo. Les va a flipar, no se lo esperan. Qué bueno, tío, qué bueno. Conectando un poquito con lo que hemos hablado anteriormente, creo que a mucha gente de este sector específico veo que les preocupa, muchos alumnos de Fit Generation, que les preocupa el tema del físico también, ¿no? Que es lo que estamos comentando antes, de hacerte esclavo. ¿Hasta qué punto crees que puede condicionar realmente el éxito de una persona en este sector? Que tenga, ¿no?, un físico, digamos, espectacular, porque es algo que les agobia realmente. Creo que suma. O sea, creo que hay ciertos componentes que suman en general. Por ejemplo, un componente físico afecta, al final es lo primero que se ve, a nivel de presencia, autoridad, salud. O sea, cuando tú ves a una persona con un buen físico, no solamente ves que esté fuerte, sino que inconscientemente, de forma implícita, hay un conjunto de valores más allá. Que la persona se cuida, que tiene salud, que tiene un compromiso consigo misma para mejorar. Entonces, todo esto viene de una forma implícita. Y, por supuesto, también afecta mucho de cara al éxito de un proyecto, en el sentido de que si tienes una lesión, un dolor de espalda o tienes un dolor muy grande en cualquier cosa, estás más pendiente de esa cosa que de tu proyecto o de lo que le puedas compartir a una persona, por ejemplo, hablando de comunicación, como hablábamos antes. Entonces, la parte física afecta 100%, pero no menos importante o no más importante que la parte de, por ejemplo, claridad mental. Es decir, el que una persona tenga claridad mental, tenga una coherencia mental, también. Personas, por ejemplo, que son concisas, contundentes, transmiten de forma clara las ideas, eso
es un éxito para el negocio también. Personas que divagan, dan vueltas, que no te enteras de nada, pues eso afecta. Claro. También coherencia a nivel emocional, es decir, una buena gestión emocional, que sepas gestionar también pues los altibajos, lo que ocurra y que tengas un propósito. O sea, son como muchas cosas entre las que dentro de todo esto, evidentemente el físico afecta, claro que sí, pero dentro de un conjunto. Claro, en tu caso, por ejemplo, crees que sumó el hecho de tener un buen físico y demás, Sí. pero que obsesionarte con ello quizás, o por ejemplo, que esa es otra que a lo mejor no da tiempo a tocar, consumo de esteroides, etcétera, si acaban alterando justo esa parte de salud, parte de emoción, deja de ser rentable, la parte de imagen. Entonces, comentando la parte de los esclavos que hemos dicho antes, ¿tú crees que gente como, por ejemplo, que además yo creo gente que conoces como Jan Pradels, como gente, pues ahora que está en boca de todos, de Yados y demás, ¿tú crees que son esclavos? Habría que preguntárselo a ellos. Creo que la pregunta es a ellos directamente y ellos saben pues cómo están viviendo su vida, si es lo que buscan, si es lo que quieren. Yo sí puedo decirte lo que yo sentí en aquella etapa y era una sensación de que siempre iba a hacer falta más. Entonces, si yo hubiera seguido por esa etapa, pues claro, ¿qué hay después de 200 kilos en press de banca? 205, 210 y después ¿qué hay? Esteroides, pérdida de salud, problemas mentales, angustia constante, Una lesión grave. una lesión grave. ¿Lo llegaste? etcétera. Porque yo ahora mismo ya lo hemos hablado, además, lo hemos hablado muchas veces de ese tema, ¿no? Que te persiguió la polémica de la química y tal, y yo ya después de conocerte tengo la garantía de que no lo hiciste. Pero justo por esto que acabas de comentar, ¿hubo algún momento en el que por fruto de las expectativas de, hostia puta, llegas a un límite, te lo planteaste, tío? No. ¿No te lo planteaste? ¿Nunca? Por dos motivos. En primer lugar, porque me empecé a dar cuenta de hacia dónde podía tirar todo esto si seguía esa línea, de querer siempre más. Y en segundo lugar, porque me conozco. Y yo soy una personalidad muy impulsiva, muy obsesiva, y sé que si me vuelvo un superhéroe, después no voy a querer no serlo. Entonces, como me conozco perfectamente, pues sé por qué líneas entrar y sé por qué líneas no entrar. Y soy muy consciente. Hostia, tío. Bueno. Pero te digo lo mismo a si hubiera cualquier tipo de sustancia que mejorara mi claridad mental. No voy a querer después vivir sin ser tan productivo. Entonces, como sé qué líneas puedo tocar y qué líneas no, prefiero ser coherente Qué y bueno. congruente conmigo. Qué bueno, tío. Hablando de claridad mental, me viene al pelo. Te voy a lanzar una especie de juego, ¿vale? En el que voy a soltar una palabra y me gustaría ver la asociación de ideas libre que tienes. Puedes soltar una palabra, una frase, lo que tú quieras y luego matizamos, ¿de acuerdo? ¿Listo? A por ello. Suerte. Esfuerzo. Me encanta. Inspiración. Alguien que te haya inspirado o algo. Diría Andrés de HSM. Lo tienes... Quiero decir, se nota que es una persona que aprecias, Le tío. aprecio mucho, tío. Le aprecio mucho porque además recientemente hemos tenido problemas grandes a nivel de empresa, equipo, y es una persona, bueno, es una persona a la que puedo llamar y me da una visión de parte de alguien que ha pasado y que está 80 peldaños por encima. ¿Es accesible para una persona que no conozca? O, es decir, no da formaciones, no. Pero, claro, yo al final empecé a tener contacto con ellos en 2013 y lo que hemos construido es una relación de amistad, más que colaboración de marca, de suplementación, y lo valoro muchísimo. Qué bueno, se te nota, tío. Sí, sí, es Seguimos. un aprecio genuino. Haters. Indiferencia. Liderazgo. Amor. ¿El despido es un fracaso del empresario? No. Es necesario. Argumento, te digo, Sí, no sé. argumenta. He cambiado mucho mis creencias al respecto en ese sentido. Cuando empecé con todo esto, yo no estaba en mis planes ser empresario, obviamente. No era algo que entrara en mi mente. Y de hecho tenía una asociación negativa respecto al tema. El empresario es hijo de puta, que gana un montón de dinero, que trata mal a la gente, que los despide, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo juré no convertirme en esa persona. Y de hecho, las primeras veces que tuve que despedir a alguien fue súper doloroso. Tardé muchísimo tiempo. Tardé meses en tomar la decisión. Intentaba como dar la oportunidad de nuevo, intentaba como justificarme, no quería tomar la decisión. Y ahora he cambiado mucho mi opinión al respecto. Ahora te pongo una metáfora. Imagínate que estás en el coche con tu familia o las 4 personas que más aprecias del mundo, vas en un puerto de montaña cuesta abajo y de repente se cuela una avispa por la ventanilla. Hostia. Si se cuela una avispa por la ventanilla, para mí hay 2 opciones. O la avispa sale por donde ha venido o hay que matarla. Creo que esta metáfora es lo que representa bastante bien. Llega un momento en el que tienes un equipo tan grande, tanta responsabilidad, tanto riesgo, tantas personas que directamente dependen de lo que están haciendo contigo,
que no puedes permitir que una avispa se cargue a todo lo que has creado. No puede ser que la gente muera, un equipo entero, por una avispa. Entonces, en ese caso, tiene que salir. Claro, lo que nos pasa yo creo a nosotros, que es una cosa, claro, estamos en un modelo pequeño, ¿no? Donde tenemos muchos empleados y demás, pero sí que hemos conectado un poco con la parte de liderazgo y me mola mucho, lo he comentado antes, ¿no? La parte de corresponsabilidad, de no es el tienes que trabajar porque tienes que trabajar y punto, sino la parte de corresponsabilidad del liderazgo, de cómo hago yo que tengas una determinada conducta. Entonces, ¿cómo pones el límite, tío? O sea, ¿cuándo sabes si es corresponsabilidad tuya el que no esté actuando como te gustaría? Y cuándo dices, oye, te has pasado de cierta línea, tomar por culo. Yo creo que siempre en realidad es cosa nuestra, es nuestra responsabilidad. Y el problema viene justamente cuando intentas echar balones fuera y culpar a otros o sea, al final, si algo no se está haciendo como tú quieres, es tu responsabilidad. O no lo has transmitido de forma adecuada, o no están los sistemas lo suficientemente bien creados, pero tú tienes que asumir la responsabilidad. Todo lo que no asumas como tu responsabilidad es muy complicado de mejorar. Lo único que a veces es tu responsabilidad también poner el límite y decir, oye, mira, te tienes que ir. O hay veces que la persona pues ya no encaja, o los valores que tiene no encajan, o sus comportamientos, o lo que sea, ya has dado unos avisos, vale, pues en ese caso, ok. Pero errores normalmente, o cosas que no se hacen como tú esperarías, creo que es más una cuestión propia que de la persona no lo quiere hacer. La persona que está trabajando contigo quiere hacer lo mejor posible, en realidad. Por tónica general, habrá quien de forma puntual no, pero por tónica general quiere hacer lo mejor posible. Y eso es lo que tenemos que presuponer desde un principio. Al principio no tenía una muy buena gestión respecto a este tema, y mi percepción cuando algo no salía como yo esperaba era todo bueno a lo personal. Ay, fíjate, es que es tal, me está haciendo esto para joderme o no sé cuánto. Y ahora lo que entiendo es, lo está haciendo lo mejor que puede, lo mejor que sabe. Y si no es como yo espero, hay una información o hay algo que está faltando que tiene que venir de mi parte, en realidad. Qué bueno, tío. No aporto para continuar, ¿vale? Luego rescatamos al final. ¿Dinero? Diría que es energía. ¿ChatGPT? Diría que es futuro Y presente. y presente. Internet. Oportunidad. ¿Futuro del contenido en línea? Especialización. ¿Silencio? Paz. ¿Encuentras la paz en el silencio? O sea, fíjate que me daría la sensación así inicial de que a lo mejor haciendo tantas cosas, como te gusta hacer tantas cosas, el frenar así de golpe, a lo mejor te quedarías como... Yo tengo rutinas de silencio. ¿Tú te planteas en tu día, o sea, meditas o algún tipo de... ¿Sí? Meditas en silencio, no guiado. Es importante. ¿Te aclara? ¿Te relaja o te aclara? ¿Te vienen como momentos de inspiración? Ambas dos. Ambas. Interesante. Un tesoro. Amistad. ¿Café? Indispensable. Impresionante. Se toma mucho café. Lo que no lo Mucho, sepáis, mucho. tu casa es la casa de la cafeína. Es impresionante. De hecho, no comen, o sea, su metabolismo funciona por café. Madre mía, tus receptores de adenosina. ¿Cómo estarán? Están increíbles. David, si pudieras tener un superpoder, tío, ¿cuál sería? Un superpoder. Es prender cafés automáticos. Buah, no lo sé. ¿Con qué soñabas de crío? Un superpoder. Con las preguntas complicadas que le hemos hecho, le hemos pillado en esta, ¿eh? Sí, sí. Yo Impresionante. diría que sería el poder adelantarme al futuro en cierta parte. Hostia, hasta ahí le buscas una funcionalidad para adelantarte al futuro. Sí. No, le perderías emoción, ¿no? Yo creo que te emociona también la incertidumbre, ¿no? Es que no lo usaría siempre. Solo cuando Selectivo. quiera. Bueno, yo creo que iría seguido, que te lo plantearíais ahora como lo ves irreal, pero en plan, bueno, ¿y qué pasaría si tomo esta acción? Voy a ver qué pasa. Exacto. Sí, sería interesante, sería interesante. ¿Una película? Origen. No la he visto, tío, no puedo. Joder, puedo. es muy buena. Es Me la como, han me lo dicen recomendado. seguido, pero es la peli que buena. me pongo y me duermo. Sí, sí, sí. siempre. Además me encanta Hans Zimmer, tío. A mí DiCaprio, tío, pero no sé, la peli no me engancha. ¿Concuerdas? ¿Tú que eres Sí, me cinéfilo? gusta Sí. mucho. Sí. Bueno, voy por mi tema, una canción. With Me, de Sun 41. Con 60 años, tío, ¿cómo te ves? Me veo tranquilo, feliz. ¿Ya lo estás? Lo estoy, 100%. Estoy en el mejor momento de mi vida, absolutamente.
Pero más. ¿Dónde? Geográfica, o sea, ¿qué ves a tu alrededor? Yo veo mucha tranquilidad, veo seguir con los proyectos, con las empresas, haciendo lo que estamos haciendo. ¿Te ves currando? Sí. ¿Te ves currando? Sí. Curioso. ¿Y niños? Oh, ¿No te ves con hijos? No. Si llega el momento y se me despierta, pues será genial. Sí, pero de momento no has tenido la inquietud. O sea, si te proyectas en el futuro no lo ves. No. ¿lo has pensado? ¿Lo has meditado? Pues teníamos una pregunta cojonuda, tío, que era, si tu hijo quisiera ser funcionario, ¿qué le dirías? Que haga lo que quiera. Yo diría que haga lo que quiera. Creo que emprender no es para todo el mundo y más no hace falta. Qué Creo que lo bueno, importante tío. es que sea para ti, que estés feliz con lo que haces. Qué bueno, tío. ¿En qué jamás te gastarías el dinero? Que jamás me gastaría el dinero. Yo qué sé. En café sin cafeína. Te, Descafeinado. te dice tu mujer, vamos a hacer un plan. Y es en plan, lo que quieras, pero aquí no. Esto no. Algo que Tienes algo ahí. O sea, sabemos, por ejemplo, que en ropa eres muy básico, pero entiendo que te comprarías, por lo que sea, para una boda, pues vale, me compro un traje, lo que sea. Pero ¿dónde? Sí, por ahí no paso. Pues, por ejemplo, no haría, por ejemplo, un festival tipo de irme de fiesta por ahí, en plan, algo así, no me... No, ahí no. No, En plan, lo veo después repetido en YouTube en casa. tranquilo. ¿Has estado en alguna fiesta de discoteca? no, Nada. ¿Te veremos O sea, borracho alguna vez? no creo. Fiesta como tal de fiestón, no. O sea, alguna discoteca sí he ido, obviamente, pero no es mi entorno. ¿Estuviste en el evento, creo? De pasada, a lo mejor, ¿no? En el evento en el campus que hicimos con Álvaro, que había Sí, discoteca, ahí sí, estuviste sí, pasada. sí. Sí, Pero sí, eso no es sí, nada sí, que sí, ver. sí, sí. Pero no de ir a un garito de Madrid y tal, que No. igual. Pero porque no me gusta, no por nada, ¿eh? La última pregunta, luego Víctor si quiere añadir algo, bueno, tú. Un personaje histórico, vivo o muerto, me da igual, con el que te pudieras sentar a comer y aprender algo. ¿Quién sería? No vale el de HSN. Hostia, pues nunca lo he pensado en realidad. Buah, no sé decirte. Alguien que te inspire, Bezos, Elon Musk, o incluso un amigo con el que pues, tengas conversaciones más emocionales o... Vivo o muerto, ¿eh? Ujú. Que ahí hay... Pitágoras. No lo sé. Andrés, el de HSN. Hay mucha gente con la que me sentaría, pero no te sé decir así de a bote pronto. Harías como como era lo de los griegos, tío, que hacían como la... No me acuerdo del libro, ¿sabes? Me has pillado. Me sale la última comida, a veces de la última cena es de los cristianos. No me acuerdo ahora. Ahí me has pillado. Ahí me has pillado. Pero bueno, estaría mejor, montarías un evento y ahí pues... Un evento con todos, ¿no? Con todos y Un que se mastermind. junten. Eso es. Pues David, un placer. No sé si quieres añadir algo, aportar algo. Nada, feliz de estar aquí con vosotros, ha sido increíble. Un equilibrio muy bueno entre polémica y cosas personales. Que no lo parecía al principio, que hemos ido ahí a cuchillo. Pero no, algunas preguntas metidas con calzador. No, espectacular. Gracias de verdad por este ratito. También aprovecho para darle las gracias a Marcos, que ha sido un compañero de viaje increíble en todo este tiempo. Lo hemos pasado súper bien. Recordaré siempre esos momentos en el bar de al lado de mi cueva, que además era un chino, comiendo bocadillos cutres y diseñando AudioFit. No sé, me alegro muchísimo de lo que estáis consiguiendo, de lo que estáis haciendo, también lo que estáis avanzando vosotros. De verdad que súper agradecido. Pues muchas gracias por tu tiempo, David, que sabemos que eres una persona ocupada. A vosotros espero que hayáis sacado muchísimo aprendizaje. Nos vemos en futuros podcasts de Fi Generation. Recuerda suscribirte, darle a la campanita. Nos vemos.